Suscríbete a la Panterita. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Bruno. Bueno, se viene el fútbol, señores, con todo, y ya estamos en contacto con Tiago Ferri, colega de Globo Sporchi, que cubre el Palmeiras. Tiago, ¿cómo estás? Buen día. Hola Bruno, buen día a todos del programa, es un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, Tiago. Contanos un poco con relación al partido de mañana, de lo que va a ser el choque entre Cerro Porteño y Palmeiras. Bueno, sabemos todo cómo llega Palmeiras, sigue siendo el gran candidato a ganar la Copa Libertadores. En Brasil, por ejemplo, ¿cuál es un poco el ranking que se tiene hoy día ahí? Palmeiras en Brasil es la mejor equipo, es el líder del campeonato nacional del Brasileirão y bueno, se queda muy bien. Hay una cuestión porque hay muchos juegos en secuencia de Palmeiras en 3 competiciones diferentes: Brasileirão, Libertadores y Copa de Brasil, pero Palmeiras se queda muy bien en las 3. Perdió para São Paulo en la Copa de Brasil, pero es el primer colocado en Brasileirão y es uno de los principales candidatos al título de Libertadores. En los fines de semana, Palmeiras sacó algunos de sus titulares contra Avaí en el Brasileirão y debe tener fuerza máxima mañana contra Cerro acá en Asunción. ¿Cuál es el estilo de juego de Palmeiras? ¿Es un equipo ofensivo? ¿Es un equipo equilibrado? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles a tu criterio? Palmeiras de este año es un equipo muy equilibrado, pero muy fuerte ofensivamente. Palmeiras, desde la llegada de Abel Ferreira, sufre pocos goles. No es un equipo que es muy basada. Pero en 2022 es un equipo muy fuerte ofensivamente, ya tiene más de 80 goles en lo año. Entonces es un time que se defiende mucho bien, pero tiene mucha fuerza también en el ataque para agredir su rival, para hacer goles. Y la primera fase de Libertadores es un ejemplo de eso. Palmeiras empezó, goleó muchos adversarios, siempre con un fútbol agresivo, y eso es la característica del Palmeiras de este año. Es un equipo muy agresivo cuando tiene la pelota. ¿Cuál es su jugador más peligroso de mitad de cancha para arriba, su máxima figura? Rafael Veiga era la máxima figura, pero estaba voltando de una lesión. Y Gustavo Scarpa está muy bien, está jugando muy bien, es el sustituto del Veiga en Palmeiras y tiene jugado muy bien. Creo que esos dos son los principales jugadores. Claro que tiene jugadores como Rony, que en Libertadores es el goleador del Palmeiras en toda la historia de la competición, y Dudu también, que es un jugador de gran jerarquía, pero Gustavo Scarpa hoy es el grande nombre del Palmeiras. ¿Cómo volvió Gustavo Gómez Portillo después de la selección paraguaya? Gómez es una gran lideranza de Palmeiras, es posiblemente el defensor extranjero más importante de la historia de Palmeiras. En los últimos partidos tuve algunos lances, él hizo el penalti del primer gol de Avaí en domingo, pero es un jugador de mucha confianza de los hinchas del Palmeiras y de Abel Ferreira y de los jugadores de Palmeiras. Esteban cometió el penalti en domingo, pero es un jugador de muchísima importancia, es un líder de Palmeiras sin duda ninguna. Dijiste que Veiga está lesionado, ¿no? Él está listo, pero su primer partido fue el domingo. Entró en el segundo tiempo de partido con Avaí, se quedó fuera prácticamente todo el mes de junio, pero ya está curado, ya está pronto, pero está volviendo al equipo al poco. En condiciones normales, él sería la máxima figura de Palmeiras, ¿no?
Sí. Es el máximo goleador de Palmeiras en 2022 y es uno de los jugadores que se destacaron más desde que Abel Ferreira llegó al Palmeiras. ¿Su lesión hizo que se frenara una posible venta de Scarpa? ¿Cómo? Si la lesión de Veiga hizo que se frenara una posible venta a Europa de Scarpa. Scarpa, Palmeiras no quiere perder Scarpa ahora. Palmeiras entiende que es necesario tener todos lo máximo de opciones para ver hasta diciembre. Scarpa tiene contrato con Palmeiras hasta diciembre, entonces Palmeiras prefiere que Scarpa salga de graça en fin de año, pero mantenerlo en el plantel para el restante de la temporada. Y es claramente una opción importante cuando Veiga no puede jugar, pero más que eso, cuando Veiga juega, él también es titular, pero en otra posición, más por la izquierda, abierto. Entonces, Palmeiras entiende que con Veiga o sin Veiga, Scarpa es muy importante para el funcionamiento del equipo de Abel, y por eso Palmeiras no quiere negociarlo ahora, mismo que no va a renovar su contrato y en fin de año se sale el Palmeiras de graça. Thiago, ¿cómo llega físicamente el equipo? Bien explicabas, y en el partido contra Bahía descansaron más de medio equipo en ese encuentro, pero también tiene una secuencia tremenda, brutal, de más de 40 partidos en el año, y por eso le escuchaba decir a Abel que él reza por el tema del calendario. Entonces, mañana en la cancha de Cerro, ¿vamos a ver un equipo cansado o ese descanso del último fin de semana hará que vuelva otra vez esa frescura física del equipo? Creo que al tirar los jugadores en fin de semana dará una frescura al Palmeiras, pero es una cuestión lo calendario para Palmeiras. Palmeiras hizo 43 partidos en 2022. Es de los equipos en los octavos de final de Libertadores, es el equipo que más jugó. Los equipos brasileños son los que más jugaron en 2022 entre todos los que van a disputar los octavos de final. Palmeiras tiene 16 más partidos que Cerro, por ejemplo, en 2022. Entonces, es un equipo que venía en una secuencia muy grande de partidos, sin muchos cambios, y Abel entendió que era necesario darle este descanso, pensando en tener la máxima fuerza en el juego de Libertadores. Entonces, creo que Palmeiras va a llegar más fresco, mejor físicamente de lo que venía en partido con San Pablo, por ejemplo. Thiago, hablaste del estilo de juego. ¿Crees que mañana podría jugar Palmeiras con una línea de 5, ser más prudente, ver qué hace Cerro, que va a jugar con su gente? ¿Cómo crees que va a afrontar el partido Abel? Yo creo que Palmeiras sí tener una línea de 5 defensores será una cuestión por la situación del juego, porque Palmeiras tiene jugado menos en líneas de 5 en este año. Jugó con líneas de 5 en Montevideo contra Flamengo en la final de Libertadores, pero en 2022 es una línea de 4 defensores con 2 laterales, 2 zagueros y un equipo que cuando tiene la pelota hace la salida con 3 defensores y saca el ataque con más jugadores. Entonces yo no creo que Palmeiras va a empezar el partido con una línea de 5. Creo que va a tener 4 jugadores en defensa, pero en el decorrer del partido puede uno de los puntas, Dudu o Rony o Verón, ayudarle la defensa y hacer una línea de 5, pero puntualmente yo no creo que Palmeiras va a empezar el partido así. Thiago, ¿y qué referencias tienen de Cerro Porteño qué manejan en cuanto a sus figuras? Lógicamente Chiqui Arce, el entrenador, que tiene una historia muy importante allí en Palmeiras, pero otros datos que manejan. Acá en Brasil lo que más se habla de Cerro es la relación, obviamente, de Arce con Palmeiras, y hay jugadores conocidos de Brasil, el golero Jean, que
se viene de São Paulo, y Marcelo Moreno, que jugó en muchos equipos acá también. Palmeiras deseó tenerlo en 2014, pero no fue posible hacer la contratación. Entonces, los jugadores que tienen una pasaje por Brasil son los más lembrados, pero Arce es la gran figura de este Cerro en Brasil por su relación, es un ídolo de Palmeiras y una figura que tiene mucho cariño de todos los hinchas palmeirenses. Thiago Ferri, muchas gracias, muy amable por el contacto. Bruno, yo que le agradezco, un abrazo a todos y buen programa. Bueno, de esta manera el colega de Brasil brindando un pantallazo en relación al presente de Palmeiras, referencia que marcan con respecto a Cerro Porteño. Veiga se había lesionado, Dani Federico Fabio, y es el más influyente, más allá de que en estos últimos partidos no participó, salvo el juego contra Avaí. Veiga se lesionó contra Atlético Mineiro en el 0-0. Sí, porque yo había observado ese partido y había salido. Yo que había hecho cuántos goles a un equipo boliviano, ¿no? Vos sabés que Federico dice que participó en 25 goles en la presente temporada del Palmeiras, marcando 18. 3 o 4 le hizo al Independiente Petrolero. Y entre los goleadores de la Copa Libertadores está justamente Veiga y por detrás de él ya estaba Navarro. Por esa cantidad de goles que hizo Palmeiras. Claro. 18 tantos y 7 asistencias en 31 partidos. Ese partido que vos recordás, Fabio, es el del 0-0. El del 0-0. El que Abel se quejó, el tema de Junior Alonso, Gustavo Gómez. Sí. ¿Sabes a qué voy? Porque ayer otra vez otro golpazo para Cerro, ¿verdad? Con lo de Fabián Franco. Otra rotura de ligamento. Hablan de rotura de ligamento. Pero, o sea, fíjate, además, de qué tipo de lesiones hablamos. Porque yo me acuerdo, porque era un partido muy publicitado, justo nosotros teníamos la pausa, chocaban dos equipazos, jugaron la última semifinal. Es más, en el 0-0 muchos recordaron que ese partido parecía, porque Atlético Mineiro es más de juego y Palmeiras es de más de golpe. Y se había lesionado. Pasa un mes o menos y ya está recuperado. De un equipo, por eso le consultaba al colega, porque ellos manejaban ese dato. Palmeiras va a jugar mañana su partido número 44. Acá cuando decimos, nuestros equipos están fundidos, los Cerro, Olimpia, Libertad. Y el colega decía, Palmeiras tiene casi 20 partidos más que Cerro. Y acá tenemos rotura de ligamentos, no, hay una recaída, que lo muscular otra vez vuelve a resentir. O sea, parecen detalles, pero ya que ustedes mencionaban el retorno de una figura, porque cuando se lesionó era, qué grave, pero la gravedad de ellos pasa por semanas. Sacarlo de Bruno Enrique ahí en Flamengo, pero acá estamos hablando de un equipo, Cerro, y saco a los juveniles que reportaba a Juanma. 3 jugadores de primera en un semestre con rotura de ligamento, y no estoy contando, repito, lo muscular, que lo de Alan Benítez había sido que parece que es pubalgia, que le hicieron la resonancia, no apareció nada. Yo ese tipo de cosas no escucho en el fútbol internacional. ¿Cuántas? O sea, Arce... Al menos así masivamente, ¿verdad? No, y Arce, estamos hablando de casos masivos. Arce en la última conferencia era, por un lado, táctico, técnico, y después ya era tipo vocero del cuerpo médico. No, la vez pasada, yo no quiero quedar como un mentiroso, porque yo pensé que llegaba más Beto, pero llegó Carrascal o viceversa. Entonces, Darío Ibarra acá nos aporta un número interesantísimo, Dani. 16 partidos más que Cerro disputó el Palmeiras en 6 meses. Sí, y justamente de eso hablábamos con el colega y era lo que marcábamos. Mañana va a jugar su partido 44 Palmeiras. Y repito, acá en nuestro fútbol todito pegaron el grito al cielo, todito dijeron por fin la pausa. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar el toro por la asta y exigirnos, ¿verdad? No, de la noche a la mañana no se puede, pero vale como pantallazo. O sea, ustedes trajeron el tema de los Ronnie, los Veiga, los Scarpa, tipos que juegan. Por eso anoche en peligro repetí lo de la transmisión. Esa jugada donde se lesiona a Rolón no debería lesionarse, pero yo entiendo que se lesione porque cuando vos haces un esfuerzo inusual y máximo, claro que es probable que te lesiones. ¿Por qué no se lesionan los de Brasil? Porque juegan 40 partidos y probablemente 30 son de esa intensidad. Nosotros jugamos 20 partidos
nos quejamos de los 20 partidos, de los cuales 15 son otra vez ritmo de entrenamiento. Especialmente yo Cerro, Libertad y Olimpia. Imagínate, Dani, que a eso primero tenés que ver el plantel que tienen, los jugadores que tienen, el costo del plantel, el presupuesto, y a eso agregarle otra vez que ellos están en mayor ritmo de competencia que nosotros. O sea, tienen todas las de ganar. Claro. O sea, tienen vos por donde se lo mire. Vos mirás, incorporaciones, nosotros no podemos incorporar lo que ellos incorporan. Venta, ni hablar. Después tenés que tener en cuenta calidad de plantel. Después tenés que tener en cuenta centro de entrenamientos, disponibilidad de cancha, la billetera como para traer a un jugador que está en Europa tranquilamente, o decir no le vamos a vender a este jugador porque ahora se lesionó fulano de tal, y agregarle a eso lo que estamos comentando, o sea, el mayor rigor de competir, ellos lo tienen, o sea, ellos están en mayor competencia. Claro. Y como yo recuerdo una frase de Pep Guardiola cuando le preguntaron a él cómo sus jugadores hacen lo que él efectivamente les pide, cómo es que sus equipos juegan también, y él respondió: porque compiten permanentemente, y cuando vos competís, vos te equivocás, y al equivocarte vos tenés la posibilidad de corregir los errores, que es lo que a nosotros nos pasa, por ejemplo, con los chicos, con los jóvenes. ¿Por qué nosotros estamos teniendo problemas hace muchos años ya, no solamente a nivel de selección? Porque díganme, ¿qué equipo de inferiores acá jugando Copa Libertadores a nivel de jóvenes, los clubes paraguayos, tienen preeminencia? Pregunto. ¿Por qué? Porque no se compite, no hay una competencia internacional que ellos estén teniendo, o a nivel local. Vos mirá, ¿y cuánto tiempo juegan? No tienen ni el mismo calendario, ni por asomo lo que es el fútbol brasileño. En Argentina también se compite muchísimo, ellos viajan, están jugando su torneo local. El fútbol brasileño, peor, Bruno, porque ellos el 10 de enero por ellos arrancan su... Claro, y es a la inversa. Ellos entrenan... Esta dual, Copa Brasil, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Supercopa Brasileña. Brasileirado después de la Copa Brasil, entrenan menos, en el buen sentido de la palabra, de entrenar fútbol, por decir, de ensayar estrategias. Claro que lo hacen, pero en más lapsos breves, porque ese equipo tiene que viajar a los 3 días, volver, prepararse para el siguiente partido. Ahí como el equipo se va armando, compitiendo, jugando los partidos. Pero, menos entrenamientos, más partidos. Es la carga que tienen ellos y que les permite tener un ritmo. Entrenaron un poco, o sea, Cerro, y lo dijo Arcel otra vez, Cerro entrenó muy poco también. En estos últimos meses han entrenado 4 intensos. Sí. Y aún así primero que todo hay que dotar de infraestructura para la recuperación, y el propio Arce había dicho que hace poco recién Cerro, por ejemplo, tiene la famosa cámara hiperbárica, y ni hablar de los otros clubes. Entonces también hay mucha diferencia en cuanto a la infraestructura con respecto a Brasil, y ni qué decir en la cultura. Yo no le escuché a Oscar Ruiz cuando se fue recién, que él se fue llegando a la práctica y sus demás compañeros hace 2 horas ya estaban entrenando ahí, recuperando, qué sé yo, trabajando en tareas preventivas para lesiones. O sea, es otra la cultura. Y entonces, si dotamos también de infraestructura, no va a haber excusa. Y salimos otra vez lo mismo. ¿Cómo es que Pulpito Duarte juega todos los partidos, no se lesiona? ¿Y qué perfil tiene Pulpito Duarte? De persona, en el día a día, eso rápidamente se percibe. ¿Qué perfil tiene Saúl Salcedo? ¿Se suele lesionar constantemente Saúl Salcedo o no se suele lesionar? Y busquemos casos. A ver también si es una cuestión que pasa mucho por el asumir el profesionalismo como tal. Mira, ahí te quiero hacer una pausa y le saludo a Juan, porque es interesantísimo. Otra entrevista que leí del Pep Guardiola, que le preguntó a Zanetti, porque él notó que Zanetti tuvo muy pocas lesiones, casi nada a lo largo de su carrera profesional. Él se iba a trabajar ya. Él se iba a trabajar temprano. No, que Zanetti le explicó a Pep Guardiola, le dijo que el gimnasio... No era a Bielsa. A Bielsa fue. A Bielsa, no fue a Pep Guardiola. Fue a Marcelo Bielsa, que a Marcelo Bielsa... ¿Es quien en la selección le dice, usted por qué nunca se lesiona a Javier? Y ahí le explicó que el gimnasio del club está cerca del campo de juego. Entonces, antes de hacer su entrenamiento, él hace trabajos en el gimnasio. Sí mismo. Y después, inclusive, de terminar el entrenamiento, vuelve a hacer trabajo en el gimnasio. Es como que la instalación te da una parada obligatoria.
Mientras vos vas llegando al entrenamiento, Vos ya tenés estás gimnasio. haciendo eso mismo. Está Por gimnasio eso por Marcelo camino. Bielsa dice que en su proyecto, cuando él va a trabajar en una selección, creo que acá inclusive pasó, que él pide, en Chile efectivamente él hizo así, él pide los planos del terreno, del complejo, ¿verdad? del centro de entrenamiento de la selección, ¿verdad? Y ahí él va bosquejando cómo quiere su centro de entrenamiento como para él adecuar a lo que justamente esto que estamos comentando, porque Zanetti le decía, yo hago antes y después hago gimnasio, y acá normalmente ¿cómo hacen los muchachos? Hacen antes, pero lo hacen muchas horas antes de entrenar, o lo hacen después de muchas horas de entrenar, pero no hacen esas dos veces, el ida y vuelta. Y acá a nosotros años atrás nos llamaba la atención, ustedes recordarán, muchachos, jugábamos partidos de Copa Libertadores acá contra equipos brasileños, argentinos o de otros países, terminaba el partido y los mismos titulares y suplentes empezaban a hacer otra vez trabajo físico. Y decíamos, ¿y qué pasa? Porque nosotros nos llamaba la atención y le preguntamos al cronista, no, ese es el sistema de trabajo que ellos tienen. O sea, después de entrenar, de jugar, volvían a hacer un trabajo físico. Hace poco fue que el gremio le había goleado a Libertad, cuando lo dirigía Renato Gaucho todavía, y en el Defensor del Chaco, y terminó el partido y comenzaron a trabajar a full. Después del partido, se nota porque, como estamos diciendo, ellos tienen Brasileirao, juegan acá miércoles, tienen el viaje a Porto Alegre, después tienen que viajar a Bahía y no tienen tiempo para entrenar, entonces aprovechan eso, ¿verdad? De 40 minutos de entrenamiento para alojar el cuerpo. Acá me dice, por ejemplo, que aquí en Paraguay muchos PF no quieren que los jugadores hagan un trabajo complementario en otro lado, celoso. Y entonces ahí pues ya está. Y los otros, viven en el año 60. Y hay otros que hacen, claro. O sea, en realidad. Salah, Cristiano Ronaldo, Messi, claro, hasta nutricionistas contratan. Pero en realidad, sacando esos casos muy top, Bruno, en los otros países, los clubes ya contratan ese ecosistema que capaz el que es de un país menos pudiente lo tiene que hacer. El gran ejemplo lo de los hermanos Romero. Ese tema del post partido. Es cuando el famoso los suplentes que no jugaron y los que entraron pero no completaron X cantidad de minutos para equiparar las cargas. No hacía el que desde el minuto cero se mató físicamente, pero hubo casos que sí también, Dani. Los titulares trabajan, ¿sabes por qué? Aquí me cuentan... Porque después de mucho esfuerzo físico hacen un pequeño trabajo físico. Físico, claro. ¿Sabes para qué? Porque viste que el músculo despide mucho, le llaman el jugo láctico, creo que le llaman, el ácido láctico. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos hacen un trabajo físico otra vez después, ¿verdad? Como para que el músculo se ablande, no se estrese el músculo. Que es lo que por eso Zanetti decía que él hacía antes y después. Hacía trabajo de gimnasio, porque si vos terminás un entrenamiento duro, te vas a tu casa, te quedás parado, te endureces todo y ahí tenés posibilidades de lesionarte. Imagínate a qué estamos llegando. Aquí me cuentan un ejemplo criollo, Bruno. Acá nuestros jugadores terminan y se van a su casa. Acá me dan, por ejemplo, alguien que estuvo en ese momento, Carlos Bonet en Cerro. Carlos Bonet se lleva una hora antes, trabajo, terminó el entrenamiento, se queda una hora después en el gimnasio. 2 horas, y Carlos Bonet sabemos cómo era, igual que Zanetti iba a mirar lo que era la gamba. Aparte, Zanetti tuvo problemas de crecimiento cuando era chico. Él decía que hasta terminó no ser jugador de fútbol. River lo dejó libre a Zanetti por ese problema que tenía, y después él fortaleció eso con mucho gimnasio y habrá agarrado la disciplina, ¿verdad? Porque él ya cuando se va de Banfield con 18 años a Inter de Milán, te llamaba la atención por el tranco que tenía. O sea, eso ya vino por su problema de crecimiento que tuvo, que impidió que siga en River, por ejemplo, que lo sacó a los 14, 15 años. Y el ácido láctico que voy a decir, Bruno, de Europa trajo Gustavo Benítez un estilo de entrenamiento cuando vino al Olimpia en el 2004. ¿Viste que acá, por ejemplo, Gerardo, que cubre mucho, perdón, para agregar nomás, los titulares también hacen regenerativo inmediatamente. Sí, en esa época, el 2004, acá se estilaba todavía en dar, por ejemplo, jugaba un equipo el domingo y el lunes libre, y el martes se retomaba. Y Olimpia con, creo que Yarruso puede ser, el cuerpo técnico de Gustavo Benítez, ya citaba a los jugadores el lunes, inmediatamente en el postpartido al día siguiente, que fue justamente para eliminar ese ácido. Claro, depende de la competencia que tenga, ¿verdad? Porque si vos tenés, por ejemplo, domingo, miércoles, sábado, diferente. Yo me acuerdo hablando ustedes del tema de aquel jugador que llamaba mucho la atención, Sibeli, era de Libertad.
el alto rubio, El zurdo. el zurdo, y él, por ejemplo, resulta que algún problema tenía que él jugaba y en la cancha que se lo permitían se quedaba él a correr toda la cancha entera. Claro. Y le metía. O sea, viene, se nota por el físico, ¿verdad? También. Yo, cuando Ariel decía, y recordar lo de Cureí y el tema cultural, porque quieras o no, por eso cuando hablan el tema desde chico. Dani, ahí nomás, acordate que Cureí ahora ha sido el tipo que más lesiones increíbles tuvo. Claro. Una vez se lesionó antes de entrar, estaba haciendo saltitos y antes de entrar otra vez festejando un gol. Él era de cristal. Sí, por eso, o sea, pero tiene mucho que ver con se el... lesiona mucho nuestros jugadores acá. El Cerro ahora hay un nuevo caído, lo que es Franco, ¿va? Está Juan ya para contarnos. Sibeli vino de Inglaterra, ¿viste? Ahí está. Yo más o debería menos preguntarle a hablando. un profesional es si se puede, por ejemplo, evitar esta lesión de esta índole, rotura de ligamento, o este es un accidente deportivo que no tiene nada que ver con la preparación, que es un accidente deportivo propiamente dicho, o es evitable. Yo creo que son distintos. Lo de Rolón sí podemos enfocarnos al tema de por qué se lesiona, si es una cuestión de no tener partidos parejos en cuanto a intensidad, ¿verdad? Pero en el yo caso estoy de con lo Fabián, Dani, porque Rolón hizo un esfuerzo. sí. Y al hacer ese esfuerzo, él ya no Claro, pudo seguir el aparte partido. es muscular. Claro. Es muscular. Pero por eso, Él él se lesiona por haber hecho sí. una gran jugada. O sea, él sabe que la próxima va a decir, no, yo no voy a jugar. Y así Y nos convertimos en el fútbol paraguayo que somos. Por eso te decía, estos partidos son una rareza. Los Cerro Libertad, Olimpia, Cerro Olimpia. Nosotros vimos los primeros 15 minutos, uno relatando Federico, Anda a saber cómo comentando, entró. decimos, mira Anda- por la intensidad de todo. Anda a saber cómo El brasileño entró, mira, dice, ¿qué le pasa a esto? Ahora sabe cómo entró de acá también. De la Pues, cabeza. claro, pues mira que Justo Villar, un ejemplo, Justo Villar iba a jugar Libertad contra River y en el BT sacó del medio, se desgarró y en el Mundial Paraguay-Inglaterra cuando estuvo. No, Estuvo, bueno, también tiene mucho que ver la atención del partido, lo que entró Bobadilla, Bobadilla, que fue figura para el Bobadilla. Mundial. Sí, pero yo me acuerdo lo de cuando sacó del arco en el BTA, el primer Libertad River de esa serie, ¿te acuerdas que hubo? Sí. Fue en el 2003 y se desgarró y le pasó lo mismo. Y muchos dicen, yo no sé, a lo mejor porque Rolón ha tenido cruces así, o sea, no fue un cruce tampoco en el que se quedó sin cadera, pero se desgarró y mal. Yo creo que la tensión también tiene mucho que ver. El tema de los ligamentos me parece que el gimnasio tiene que ver, ¿eh? Por eso me dice que porque Bonet no había tenido lesiones en la rodilla, ¿no? Porque Roque sí. Roque de chico ya, él sabía que con la caja que tenía que fortalecer mucho las piernas para que aguante los ligamentos, pero Bonet para fortalecer a los 30 y pico años que tenía en la rodilla justamente hacía tanto gimnasio. Me parece que puede ser una de las aplicaciones esa. Por eso yo iba al tema cultural, porque quieras o no, nosotros, o sea, todo es el partido. Inclusive la famosa frase, ¿qué es lo que se quejan los futbolistas si trabajan 2 horas por día? ¿Qué implica ese 2 horas por día? ¿Sabes dónde comienza el tema, Dani? Mira dónde comienza. Te voy a decir porque me toca en suerte a mí cuando uno tiene hijos, vos hablas con tus hijos. Yo tengo una hija, ¿verdad? Y ella me cuenta que los chicos no quieren hacer en la escuela, no quieren hacer la gimnasia. Claro, no quieren hacer clase de educación física. la educación física. ¿Sabes qué le Gimnasia dicen? artística, Que los eso. chicos le dicen, no, vamos, profe, a jugar ya partido. Históricamente vamos a fue jugar así. partido, vamos a jugar Claro, partido. claro. Históricamente El siempre profe- fue así. El profe termina haciendo, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacer, muchachos, 2 minutos más o menos para cumplir más o menos. Sí. ¿Verdad? Vamos a hacer 2 minutos por eso. de trabajo físico. Sí. Y Después tirar la de, pelota. de premio, ya vamos a jugar el Claro. partido. Y bueno, entonces tenemos esa cultura impregnada. Sin embargo, en Europa ellos dicen el estado físico es primordial, es que el estado físico lo es todo en el fútbol hoy. No es solamente el estado físico, ya que estamos dividiendo acá, pues yo entiendo la parte lúdica de los niños de la fascinación por una pelota. Empezamos ahí nosotros, culturalmente ya, ya sé. comienza el No, problema. pero a ver, el escandinavo también tiene, pero claro, después tiene unas infras, porque ahora estamos hablando del tema de la gimnasia, el tema de los ejercicios sin pelota, pero a gente que, bueno, perfecto, en un colegio se puede entender hasta ese punto por este contexto cultural. Pero pasa en el fútbol también, Dani. Pero En los clubes es que pasa. Los clubes no quieren por hacer. eso, espera. Los muchachos, ¿sabes qué? Contacto con la pelota no más Bueno, quieren. espera, yo en un colegio puedo entender que tenga ahí a 30 chicos, niñas que quieren jugar a la pelota. Pero espera, esto ya es una escuela de fútbol. Ya es la algo de un equipo profesional. Sí. Allí ya el profe... Y eso no. Pero Bueno. quiero decir, hoy, por ejemplo, hacer educación física en Europa, en realidad los equipos de Europa hacen el trabajo físico con la pelota.
¿Se entiende? Pero el Sí, jugador pero- acá quiere jugar partido nomás, no es que quiere hacer los entrenamientos. Pero ese europeo que quiere jugar a la pelota ya tiene incorporado una rutina con gimnasia, porque le buscaron la vuelta. O sea, a mí me tocó estar en un centro en Dinamarca y una cosa de loco, y cómo enseñan ya a chicos de ese lado. Pero lo que decía, fíjate que nosotros entendemos al gimnasio, a lo que es el entrenamiento, ya sea aeróbico, pesa, fuerza, todo como algo que tenés que hacer para, entre comillas, mejorar tu rendimiento en la cancha. Pero acá ustedes están contando que eso también es para la prevención o para una mejor recuperación. Ese tipo de conceptos son relativamente nuevos para nosotros. O sea, entonces ya la nueva generación tiene que incorporar, porque hasta ahora, por lo que estábamos comentando, nosotros todos disociábamos. No, partido, juego, todo lo otro es una carga. Y acá lo que tienen que entender dentro de todos los semi y full profesionales es que todo lo otro está directamente relacionado. Acá todo está muy disociado. Cuando ustedes comentaban el tema de ya hay PF o los clubes miran con celo cuando alguien quiere. Y bueno, ¿por qué harían eso? Porque el club no les da eso. Casi siempre. Por eso iba el caso muy mediático de los Romero. Ahora, si vos estás... ¿Y por qué hacen eso? Porque ellos tuvieron esa experiencia en el extranjero. De decir, acá se trabaja de esta forma. Entonces, ese es el paso que se tiene que dar. Y retornando un poco a lo que decía con los números. Una concienciación también, Dani, porque yo le escuché a algunos referentes del fútbol que te dicen, no, la nueva generación ahora apenas termina el trabajo y ya al auto y no sé para dónde, ¿verdad? Y vos veías antes a un José Luis Chilaver que se quedaba una hora de eso a ejecutar tiro libre, Chiqui Arce. ¿Y cómo le fue en su carrera? ¿Y cómo Pero le el fue? Chiqui Arce es uno tipo que más lesiones de ligamento tuvo. El mismo dijo la otra vez, yo no puedo patear más, dijo y él era un profesional. No, pero él se refería a las No, yo estoy hablando que era un tipo profesional, era uno de los que se quedaba. Sí. Un profesional, pero terrible. Fíjate, justo a él le tocan este tipo de Claro, jugadores, pero ¿no? uno nomás ahora, que una cuestión también así de cultural, porque si apenas el entrenador dice, hace sonar el silbato y ya se van todo, ¿cómo va a costar, verdad, convencerlos para que asuma esa condición de profesional y hacer trabajo extra? A eso es lo que apunto. Y te voy a agregar algo más y vamos a llegar y lo saludamos a Juanma. Ya está Johnny en la gatera para contarnos información de Olimpia, ya hablamos de Libertad en segundos también. Acá se hace un trabajo, bueno, supongo que ya no tanto, ¿verdad? A nivel general. O sea, por ejemplo, por decirte, vamos a hacer 10 vueltas. Después van a ir a hacer trabajo de elongación y después van a ir a hacer, 10 sentadillas, después van a hacer trabajo con el cono, después van a hacer trabajo con pelota, después vamos a entrenar y después se van a ir al gimnasio y van a hacer esta rutina. No. En Europa, por ejemplo, se lo ve a Federico Arias, se ve qué biotipo tiene, se le hacen los estudios correspondientes, donde él necesita fortificar sus músculos, donde él necesita trabajo. Después, también en el aspecto futbolístico, porque al hacer vos general, vos no diferenciás las carencias de un jugador. A lo mejor un jugador está haciendo innecesariamente algo cuando que en realidad necesita otra cosa, ¿se entiende, verdad? Desde lo táctico, desde lo futbolístico, desde lo físico y desde lo muscular, inclusive desde el biotipo que tiene el jugador. Porque ¿para qué vos le vas a hacer trabajar en las piernas a full si él ya tiene, por ejemplo, unas piernas bien desarrolladas, pero no tiene la caja torácica, no tiene brazos, ¿verdad? Porque hoy es clave, por ejemplo, los brazos. Antes no se tenía en cuenta. Y hoy los jugadores hacen pesa con trabajo de gimnasio en los brazos. ¿Por qué? Porque es tu primer sistema de defensa. Cuando se te acerca el rival, ¿qué es lo que vos primero haces? Vos protegés la pelota, pero vos te protegés con la mano o en un forcejeo. Y ahí vos ves la diferencia cuando vos te vas a competir. Un jugador nuestro que siempre es desplazado, o vos decís, ¿por qué los otros jugadores llegan antes a la pelota? Y porque tienen un trabajo diferenciado. Al jugador fino, flaco, por ejemplo, le hacen un trabajo La otra fue el chiquito contra el chiquito Merlini, que es chiquito pero está bien trabajado, contra el chiquito de Sol, el lateral, que le quiso poner el cuerpo, Guido Gamarra. Le quiso poner el cuerpo, los dos chiquitos, Merlini así se lo sacó de encima. ¿Para qué te va a rápidamente. Arriba, ¿qué le hizo Merlini?
Ahí fue mitad habilidad, mitad cuerpo. Y bueno, pero con la habilidad le hizo pasar de largo. Bueno, Sí. le pasó a Robert Rojas en un partido de River, ¿se acuerdan? Que le hizo un giro jugador de Palmeiras, Palmeiras, que supuestamente iba a venir a Cerro. Luis Adriano. Luis Sí. Adriano, en un giro, él le gana con el físico, ¿verdad? Y con Cuerpo, la mano al girar, la última le pasó a Topo Cáceres con Riquelme, el famoso gol acá en Claro. el defensor del Chaco, que Riquelme se la tira adelante y le pone la cobra, le pone y Topo con toda la portería en ese mejor momento rebotó. Que Marcarían lo puso para cuidarlo. Claro, Marcano puso para era cuidarlo. una marcación fenomenal y hizo gol Riquelme. en el hombro con hombro, por ejemplo. Sí. En el hombro con hombro pasa. Y ese es el prejuicio muchas veces. Y el mejor ejemplo es lo de Messi. Vos decís, este es chiquito, ha de ser menudito. Ah. Y tiene, y no lo puede, no le puede sacar. Tiene todo marcado. Entonces, pero ya que uno citaba, fíjense, vos dijiste pesas. Hasta hace poco era una mala palabra para los deportes aeróbicos. Porque famoso, no, ese que se pesoca, ese te va a sacar capacidad atlética. Es más, ya que usted citó lo de Bonet cuando viene era mirado raro porque tenía el prototipo, tenía el físico de alguien que no era futbolista. Con Maldini cuando lo ve corriendo, por eso dice, ¿quién es ese? Pues el tipo está corriendo diferente, así corría. Porque claro, Ahí corría. o sea, y fíjate, o sea, un ejemplo nomás, cómo hoy dentro de todo ya se medio naturalizó el tema de trabajar con peso. Yo te hablo hace 20 Raúl años. Bobadilla, otro también. Claro, Raúl Bobadilla, otro también que... se fue del Barcelona de fútbol, Sí. de Claro. Hampton, O sea, Acá me dice, por ejemplo... van a tener ¿cómo es? Esto de Goretzka, lo del Bayern Múnich, como también tendrá los Iniesta. Pero te digo Sí. que hasta hace 20 años, pero puedo eso- decir, pesa, eso era está mala claro. palabra. Dani, Guau. no puedo sacarle la pelota No. o pegarle un golpe. No, él habla de los Pesoca, de los... Claro, que de los Raúl tampoco Bobadilla, tiene que ser Pesoca, los ¿verdad? Bull, Pero- ¿verdad? Que Hubo fueron una los época adelantados. donde ser pesoca era mala palabra. Era en el ser fútbol. duro. Claro. Se trababa, No, te decía eso, decía decía así. que te sacaba ritmo. Exactamente. Acá dice, por ejemplo, el amigo Héctor Bazán, que vivió mucho tiempo en España, el hijo jugaba en Alcorcón. Y era obligatorio en las inferiores de Alcorcón, que alguna le ganó al Real Madrid por una copa El del Alcorconazo. Rey. Sí. Antes y después de cada entrenamiento, gimnasio y recuperación con billeta de hielo. Pero acá para la inferior no hay ni gimnasio nada de ver. Un par de pesitas ahí. No hay pelota. No hay Sí. hielo. No hay pelota. No hay hielo para el agua, no hay. Va a querer hielo Acá- para tirarle acá al- se van a comer las empanadas. Bueno, Acá ya se le está. cobra la Me inferior puse a de los mal chicos, humor, hermano. ¿verdad? 10 menciones, estamos con Juan. Bonder, la marca Qué grande, brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Agua caliente en todo momento con el termocalefón Ring de 50 litros. Adquirilos en Electrovan en cuotas de tan solo 133.500 guaraníes y tu primera cuota lo pagas recién en agosto. Visítanos en nuestras redes sociales @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Escribinos al WhatsApp 0982 60 2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta este 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 al asterisco 76527 @Financiera Solar en redes. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? Saber cuál es el mejor uso que lo podés dar a tu propiedad. ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Metro Paraguay, somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito.
Crédito Amigo. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Juanma, ¿vos tenés idea de cómo, por ejemplo, trabaja Cerro Porteño hoy en día? Hablando de todo esto que estamos mencionando. En cuanto a la recuperación física, el Cerro Porteño, tiene hace bastante tiempo ya un fisiólogo. En esta temporada ha cambiado Cerro Porteño de fisiólogo, pero no por una cuestión de mal funcionamiento, sino que el fisiólogo brasileño Bruno Rangel decidió volver a su país y ha contratado a otro Cerro Porteño que es paraguayo. Después, a partir de ahí, los futbolistas van llegando y van pasando por las mediciones. Todos pasan por las mediciones fisiológicas que van detectando algún riesgo de posible lesión o carga muscular que pueda llegar a tener, y a partir de eso... pero ese es un diagnóstico, el trabajo de fisiólogo también, o sea, pero nosotros estamos hablando acá de qué tipo de entrenamiento, gimnasio, cómo hacen la recuperación, de eso estábamos hablando. Sí, que forma parte de un todo en realidad, Bruno, porque a partir de eso, de ese diagnóstico, entonces a partir de ahí se trabajan en las cargas de los entrenamientos. Después, sí, Cerro Porteño cuenta con uno de los gimnasios más importantes a nivel de clubes de nuestro país. También la cuestión de la preparación física en la pretemporada principalmente se trabaja mucho y se insiste con los trabajos físicos y también con pelota, algo que también hace unos años está en el tema del debate con el tema de la preparación física, porque son ejercicios o trabajos nuevos que se están implementando a partir de justamente estas experiencias. Pero a ver, no insistir solamente 100% en lo físico, sino también con la introducción del balón. Y es eso, ¿verdad? Tener un departamento también de fisioterapia. Cerro Porteño tiene 4 fisioterapeutas aproximadamente trabajando en el plantel de primera división, y básicamente ese es el staff. Preparadores físicos tiene 3, el profesor Núñez, el profesor Denis y el profesor Ayelo. Preparador de arquero también, Waldemar Chena, y básicamente a partir de ahí se basa el trabajo del día a día. Sí. Pero Juanma, yo sé que, Chiqui seguro estoy, ¿verdad? Porque él conoce mucho lo que es el mercado brasileño. Él estará actualizado, ¿verdad? Y seguro que eso intentará implementar en Cerro o implementa en Cerro. Pero también voy a preguntarle a Johnny seguramente y hasta el propio Gerardo. Ustedes los cronistas que cubren los clubes, ustedes tienen una rutina. Ustedes saben, por ejemplo, el lunes qué hace un equipo después de haber jugado un domingo. El martes qué hace. El miércoles, el jueves, teniendo en cuenta que va a jugar, por ejemplo... ponerle que el miércoles Copa Libertadores o va a jugar 5 Copa Libertadores, va a jugar el fin de semana otra vez el torneo local. Ustedes saben, por ejemplo, qué rutina, cómo trabajan. No hay un cronograma por escrito, no hay un cronograma y tampoco hacer las prácticas. Tampoco hacemos las prácticas. Entonces es duro lo que pueden saber los cronistas, ¿verdad? Pero sí, porque acá estamos hablando, se lesionó Rolón, se lesionó Franco. Lo de Franco sí que es mucho más grave, ¿verdad? Comentarnos eso también. Pero, y pasa en Olimpia también, ¿verdad? Richard Ortiz se lesionó en su momento. Espinosa tuvo... Matías Espinosa tuvo también algo en la rodilla porque le pusieron aerosol antes para que aguante, y la tercera vez ya no aguantó más, y ahora no viaja, ¿verdad? Pero también tuvo algo óseo, o sea, va más allá de lo muscular. Tito Villalba está para jugar ahora. Está para retornar. Si el presidente no manejaba que viajaba, pero viajó y está para... El presidente ayer nos dijo que baja, que no iba a poder. ¿Sabes que metí la pata hoy en la TV por eso? Y yo también agarré y dije en la versión noticia primera sección de deporte, muchas bajas en Libertad, no viaja Tito Villalba, Matías Espinosa, Willy Mendieta, Ernesto Caballero, y veo después la gráfica y estaban todos en el equipo titular, y reviso la lista de arqueros, estaban toditos, y me quedé con la versión del presidente. ¿Y por qué no? Viste acá, Matías Espinosa de 15 de rodillas. En el grupo también. No, pero yo a mí me acuerdo que no. Pero Gerardo no tiró acaso concentrado confiando en la palabra del presidente, ¿verdad? Porque y bueno, pero por lo visto el presidente no, y la próxima vez ya. Y revisar nomás.
Bueno, espera, aguantame, Juanma, por favor, ya estamos. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecan.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba fortica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país. La guayaba, fácil de preparar y un pack de rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Tu empresa, negocio, emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítalos en www.cove.com.py. Cove, podemos hacerlo. Juanma. ¿Sí o no? No, que se ve interesante un día que le pidan al técnico, ¿verdad? Hacer una especie de... ¿Cómo sería? De tour. De tour, claro, en serio, para saber un poco que cómo se trabaja, cómo... Lo que pasa es que abrió Chiqui el entrenamiento, muy romántico, tú hasta que perdió el clásico, perdió algunos partidos. No, pero ese es el entrenamiento, acá estamos hablando de... Estamos en entrenamiento. Pero ¿cuánto tiempo por ejemplo entrena un jugador y después se va? ¿Cuánto tiempo pasa en el club? Pero ahí yo creo que tiene que ver lo que vos dijiste, ven el prototipo, ven el biotipo. Mira que Chiqui siempre, en el buen sentido de la palabra, se jacta de haber importado o trajo algo que en ese momento quien era presidente de la APF le miró mal, Alejandro Domínguez, con el tema del fisiólogo. Porque él justamente trae al fisiólogo que mencionaba Juanma, y en esa época era qué tipo de gato lo que es esto, qué es lo que es este fisiólogo. Y cada vez que podía después decía, ahora ya incorporaron todo, ahora ya veo que Olimpia, claro, Libertad, la selección hace, cuando yo traje, a mí me miraba medio raro. Aparte Juanma habla de 4 y 3, ¿verdad? 4 fisioterapeutas y 3 preparadores físicos. Debe ser difícil ahí conciliar diagnósticos y otra cosa, más allá de que seguramente alguno debe tener la última palabra. 2012 ya estábamos en la época de la modernidad, ¿verdad? 2012 ya estábamos... En Europa ya yo te hablo de cuando Chiqui era el técnico de la selección de la primera... 2012 fue 2000... No, más adelante parece que fue. Estaba averiguando el tema de la segunda salida de Astrada de Cerro. Y estaba averiguando y le pregunté a un jugador si era por el asado. Y lo que él decía que tenía un PF que el asado le dejaba comer. Pues el asado tenía que ser sin chorizo. Y ahí se vino la revuelta. No, de hecho, cuando lo sacan, la revuelta y apenas lo sacan el cuerpo técnico de Estrada, asume Tiburón Torres y hace un asado con chorizo. Estoy hablando de un equipo súper profesional, fue campeón después del de Cerro, con jugadores. No, pero es cierto, o sea que no era el asado el tema, el asado podían comer, era el asado sin chorizo. Y eso causó ya, más allá de la rencilla del día a día, ya fue más o menos como un amotinamiento, ¿verdad? Y lo sacaron por eso y se vino asado con chorizo. O sea, así piensa cuando estoy hablando de la empanada, del chorizo. Lo cultural no es poca cosa. Hay jugadores que revelan cómo hicieron. La otra vez creo que Bruno leyó a Gabriel Jesús o no sé quién, y decía que dejó de comer carne en abundancia, carne vacuna. Hay muchos que están dejando de comer carne vacuna en abundancia y que tienen su nutri, y que físicamente se volvieron un violín. Ya no pasa por los jugadores. Te digo que los clubes, los jugadores cada vez están implementando más y compran sus propios equipos, trabajan en su casa, inclusive ya horas extras trabajan para que vean lo que es lo competitivo que está el mundo a nivel de fútbol. Bueno, Juanma, más que para agregar, vamos a la información, muchachos, y después el dato nomás para complementar. Fue en el 2015 que jugó la pre-Libertadores Astrada contra Táchira. Él fue el entrenador. Y ahí fue que fue la última época. Y bueno, y esa fue, mira, estamos hablando de contra Táchira, no se 7 años atrás. Sí, y ahí fue bueno que vuelvan los chorizos. Después se vino fútbol local y ahí se vino el tema de los chorizos que faltaban. Y si van a hacer una revuelta por los chorizos,
hermano, bueno, en Lecho Y volvieron, volvieron. Y seguimos así. Fue cuando Zapata dijo, este equipo lo puedo dirigir yo otra, ¿verdad? Sí, no, y lo termina ganando. Después de todo lo que estamos hablando de esto, lo de hay que cuidar los mínimos detalles, mira en qué terminamos. Pero mira que esa conclusión, aunque suene jocosa, Bruno, es el peso de lo cultural. Porque vos podés hacer todo este tema de organigrama, y después viene, no, pues si yo ya salí campeón así. Y eso desmorona todo. Y sacar, por eso es cultural. Porque todo esto que estamos, entre comillas, diciendo, es algo disruptivo. O sea, es algo innovador, es algo que... Porque está la otra parte que dice, no, yo no quiero que pase eso. Porque yo voy a perder mis privilegios, mis licencias. Pero lo concreto es que, para volver otra vez al foco informativo, ¿por qué surgió esto? Mañana Juan Cerro Palmeiras, hoy lo de Libertad Paranaense, en menor medida lo de Goianiense, pero seguramente también tienen esa cultura de lo que significa el fútbol. Cuando se dice, no, esto es cantidad o calidad, bueno, ellos tienen cantidad y calidad, porque ellos tienen 44 partidos, nosotros tenemos 26 partidos, pero los 44 reales son mucho más top. Ni siquiera podemos decir, no, pero acá se juega 26, pero los 26 son mucho más top. No, ellos juegan 44, los 44 son top. Acá jugamos 26, de los cuales 5 o 6 a veces pueden ser top. Los otros 20, nosotros mismos hay minutos 20 de segundo tiempo. Esto tiene ritmo de entrenamiento. Juanma. Sí, no. Vamos a lo de Cerro, por favor, y está ya Johnny también para informarlo de Olimpia. Ya tenemos que hablar de Libertad, juega hoy Libertad por Copa Libertadores 20:30 a las 19, arrancamos la cobertura. Juega Tito Villalba entonces, muchachos. Juega Tito Villalba. Pero jugaría contra Cuara Cardoso. Tacuara jugó más copa, ¿verdad? Y puede ser, sí. Ya que está ahora mejor sí, físicamente. No, porque lo que está... Bueno, vamos a llamarla a Gerardo, Vamos por parte, pues nos apuramos y... Bueno, hoy hay Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana. Atención, Twitty, para inaugurar lo de Apostala. Tenés partidos hoy, hermano, de Copa Sudamericana, Copa Libertadores de América. Bueno, Juanma, te escuchamos atentamente. Sí, esto a raíz de la confirmación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Fabián Franco, el lateral derecho de Cerro Porteño, que fue sustituido en el primer tiempo en el último partido contra Libertad. De vuelta van a durar unos días para que baje la inflamación y a partir de allí se someterá a una cirugía mínimamente 6 meses fuera de las canchas. Él tiene contrato con Cerro Porteño y mucha atención porque esta lesión llega en un momento un poco complicado también, porque en diciembre vence su contrato con Cerro Porteño y él estaría de más o menos hasta ese tiempo sin poder realizar actividades físicas de manera normal junto con sus demás compañeros del club. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con el partido de mañana contra el Palmeiras, ayer Francisco Arce o Cerro Porteño ha publicado la lista de convocados para ese partido. 27 futbolistas: Jan Fernández, Rodrigo Muñoz, Miguel Martínez, Alberto Espínola, Alan Benítez, Alexis Duarte, Williams Riveros, Rodrigo del Valle, Matías Duarte, central de 19 años de las inferiores del club, hasta aquí no ha debutado en primera división. No aparece Carlos Rolón y tampoco Juan Patiño. Rolón por una lesión muscular y Juan Patiño por la cuestión de las tarjetas amarillas acumuladas en la fase de grupos. Los laterales izquierdos, Luis Vargas, Alan Rodríguez y Daniel Rivas. Alan Rodríguez, que se viene recuperando del COVID, está a disposición y habrá que ver si Francisco Arce lo tiene en cuenta o no para arrancar el partido. Los volantes: Enzo Jiménez, Antonio Baleando, Claudio Aquino, Luis Fariña, Fernando Velar, Robert Pires Mota, Daniel Bobadilla, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Wilder Viera. La presencia de los dos refuerzos: Federico El Pachi Carrizo y Brian Zamudio, y los delanteros: Alfio Oviedo, Marcelo Moreno Martins y Fernando Romero. Estamos tratando de confirmar la cuestión de cómo será el parado del equipo de Francisco Arce. Hasta aquí se está manejando con mucho hermetismo, así como lo viene siendo en los últimos partidos, donde prácticamente Francisco Arce confirma el equipo en el día del juego, le anuncia a los futbolistas, pero básicamente una base importante con el retorno de Alberto Espínola, quien no estaba jugando por suspensión. Él está totalmente a disposición del cuerpo técnico. La dupla de centrales confirmada por el propio Francisco Arce, con Williams Riveros, Alexis Duarte, y como lateral izquierdo habrá que ver si arranca Alan Rodríguez
o repite Daniel Rivas. Conste que en la última conferencia de prensa Francisco Arce mencionó en primer lugar a Luis Vargas antes que a Rivas en caso de que no llegue Alan Rodríguez. En el medio campo, por derecha lo van a esperar a Alan Benítez. Me parece a mí que en caso de que no llegue Alan Benítez allí puede arrancar y debutar con la camiseta del Cerro Porteño Brian Zamudio. En el doble 6 también hay una duda con la cuestión de Ángel Cardoso Lucena, que sigue entre algodones, por llamarlo de alguna manera, y allí tiene posibilidades también de arrancar Robert Pini Mota con Rafael Carrascal. Claudio Aquino por izquierda, y se puede dar también la vuelta al retorno de Federico Carrillo al equipo titular como media punta, y en la delantera Marcelo Moreno Martins. Esa sería la base que maneja Francisco Arce para enfrentar mañana al Palmeiras. Bueno, gracias Juanma, muy amable. Dale Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. Bueno, atiendan señores, porque hoy tenemos a nivel de Copa Libertadores de América 18-15 Emelec Atlético Mineiro. Entonces son partidos de octavos de final, partidos de ida. Se calmó un poco el tema social, porque allí sí salieron los del pueblo con el tema de la suba de combustible, pero en Quito eran malos las protestas. En algún momento Atlético Mineiro le preguntó a la Conmebol si se podía jugar, pero bueno, como que se calmaron las cosas y se va a jugar entonces en Guayaquil. Atlético Paranaense Libertad 20:30 y 20:30 Corinthians Boca. Amigos de WhatsApp, 10 sondeos, 10 WhatsApp. ¿Van a ver Paranaense Libertad o van a ver Corinthians Boca? ¿Qué pasa, Federico? ¿Por qué te reí, hermano? No, me pegó un mosquito. Bueno, perdón, es que yo estoy muy sensible. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Copa Sudamericana para hoy. Nacional de Montevideo, Unión de Santa Fe. Ahí, repito, 18-15. Ahí los ojos de los hinchas de Olimpia, que por supuesto van a esperar con fe el partido. ¿Qué querés sugerir? ¿Que van a ver? Claro, también. No, van a estar expectantes a lo que pueda pasar en ese partido. No, pero no. Primer turno, ¿no? Si ese es el primer turno, no coincide con... Acá el sondeo, el hincha paraguayo. No, ya sé, pero... ¿Va a haber Paranaense Libertad o va a haber Corinthians Boca? Porque si Olimpia pasa, juega contra Nacional o Unión. 20:30 Colo-Colo Inter de Porto Alegre. Qué partidazo este también, Este es por Sudamericana también, Copa Sudamericana. Mira los nombres. Fuerte. Inter, sí. ¿Vos tenés la libreta almacén para anotar? Sí, vámonos. A ver, atención señores, arrancamos. Sondeo rápido, 10 audio WhatsApp. Es más, vamos a poner la grilla. Paranaense Libertad, Corinthians Boca o Colo-Colo Inter de Porto Alegre. Porque todito para las 20:30 arrancan, a ver. Hola muchachos, y yo voy a ver primero Emelec Mineiro, ahí sale el rival de Cerro, y después voy a ver Boca Corinthians. Bruno, ¿quién vio a ver el partido de Libertad? ¿El partido de Yaguapi o quién va a ver? 2-0. Voy a ver Corinthians Boca. Libertad, ¿quién va a ver? 3-0. Bruno, Paranaense Libertad, por supuesto. Ellos los dos partidos que jugaron fueron buenos partidos, pero Corinthians y Boca es el mismo grupo también como Libertad y Paranaense. Yo vi los dos partidos que ellos jugaron y no fueron buenos partidos, porque el Boca está muy lejos del nivel de lo que era antes, Bruno. 3-1. Vamos a ver equipo extranjero, Bruno. Es Libertad, Libertad no la gana nadie. 4-1. Pijama como se. Hola Bruno,
Corinthians, Boca, 100%. Va, Libertad, mi amor, chata. 5-1. Hola Bruno, ¿qué tal? Mateco, yo acá Roberto de Valladolid. Obvio el partido Libertad, viejo. ¿Vos pensás a transmitir el partido, Bruno? Sí. ¿Qué transmitan a Ariel, será? No, vos tenés que transmitir Cerro y Olimpia, no me Ariel que transmitan Libertad. Bueno, Saludos, atención, vamos a hacer una compulsa después de esto. Atiende, espera. 5-2, estamos 5-2. Hola, soy hincha de Libertad. Voy a ver el partido sí o sí de Corinthians. Corinthians Boca, partidazo. En el primer partido era un partido de furia. Ahora el segundo partido es un partido muy importante para ver. ¿Qué tal? Voy a ver mi tiempo viendo Libertad. Boca, Corinthians. 7-2. ¿Qué tal, Bruno? Mateco, yo voy a ver el partido de Libertad Atlético Paranaense. Y como un buen paraguayo y como un buen cerrita voy a torcer por Atlético Paranaense. 7-3. Bruno, ¿qué partido Libertad? Nadie ve el partido Libertad. Se puede apostar lo que quiera, nadie ve. 8-3. Dios mío, qué pregunta, Bruno. Ni Carte no ve el partido Libertad. Boquita, babá, boquita. 9-3. Bruno. El partido de Boca Corinthians. Va, Bruno, si vos tenés caviar para comer, no vas a comer fiambre allá, mortadela, no. ¿Qué tal, Bruno? 11-3. Partido Corinthians, Boca. ¿Quién va a ver el partido de Libertad? 12-3. Boca, Bruno, Boca. 13-3. Igual extende ahí con la Libertad y mismo ser el equipo pijamas y que juegue la tema. Bruno, no vayan a decir marca nada, Bruno, será. Vos a propósito lo decís para generar esta polémica, ¿verdad? ¿Quién picó el partido de Libertad, Bruno? Bueno, poder. hay un voto en blanco ahí porque después dijo. No, 14-3. Estaba 13-3, el voto en blanco. Sinceramente, hoy día podemos ver los dos partidos, ir alternando. Pero Boca Corinthians va a ser un partido donde va a haber de todo seguramente. 15-3. Bruno, ni Marini no va a ver el partido de Libertad. No. Ese no. Boca Corinthians, papá, toda la vida. Partido de alto nivel. 16-3. Bruno, acá en Villa no obligan a ver partido de Libertad. No. De Boca Corinthians. No. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de cepello y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Vamos a esperarle a Ariel. Vamos a esperarle que venga. No sé por qué hace tanto 18 horas tiene al día, pero no sé. Yo considero más, yo voy a decir por qué la demora por el café. Si en la compulsa 10 audios dicen gana mayoría Ariel va a relatar hoy el partido de Libertad. Ante esta moción del oyente que dijo que relate yo Olimpia Cerro, Libertad no. Y Ariel va a ser con Dani y con Federico. Acá el único excluido voy a ser yo, porque el problema soy yo. Acá no es el problema comentarista. Después va a mandar a algún primo a decir no, pero que comente Fabio, entonces no. Además un buen ropaje a Ariel. Fabio, vos decís que hagamos algo. Puede ser. Federico, ¿qué decís vos? Hagamos. ¿Que hagamos qué? ¿Y el sondeo? No, de ninguna manera. Ya está la destinación ya fija. Claro. Ya estamos mentalizados. Preparamos ya, ¿verdad? ¿Quiénes juegan por la izquierda? No. 10 audios. Estamos esperando que venga Ariel. 10 audios WhatsApp. Después me pasás el resumen de Juanma, Arielito, y la charla que tuvimos con Tiago, hablando de las figuras del Palmeiras y compañía. ¿Cómo te va, Johnny? Bueno, un buen día y saludo para todos. Móvil personal. Ya estamos con Olimpia a fondo.
Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón a todos les gusta. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Bueno, Johnny. Señor. Estoy ansioso. Estamos esperando el Ariel. Fue a recoger café. Olimpia, el jueves. Copa Sudamericana. La única copa que le falta al Decano, que con esta situación, en el camino que tiene el Decano, el hincha de Olimpia se puede ilusionar. A estar atento hoy, Nacional Unión, para cuartos y semifinal, Católica San Pablo. Sí. No, es que estamos esperando acá lo de Ariel. Perdón, Johnny, que no te hayamos prestado atención. No, estaba hablando del tema de la ruta que le queda al Olimpia. Fuerte, dijo la única copa que le falta y hasta ya lo postuló como semifinalista. Sí, pero está Olimpia ahí porque se eliminó a la Libertadores. Voy a preguntarle al hincha si quiere Copa Libertadores la cuarta o la Sudamericana. ¿No? Mira que después, a ver, en un rol más pragmático, porque si vamos al tema de dónde tenés más chances, y esto es aplicable a los tres, ¿verdad? Pero vos te adecuás a lo que está dado, sí. Hace un mes se eliminó de la Libertadores, estuvieron a un gol de conseguir algo histórico, pero hubieran entrado en las generales del sorteo de la Copa Libertadores. O sea, entonces vos tenés que competir en lo que se te ha dado, y para Olimpia en este cierre del primer semestre es Goianiense y después Unión le ganó a Boca el domingo. Johnny insiste en que Olimpia va a ganar la Copa Sudamericana. Pero también perdió por goleada ante River 5-1, pero por favor, déjeme de joder. No querés trabajar, Gina Bruno, dice otro. Ahora se va a enterar Ariel. ¿Viste? Johnny, lo que haga de Bruno está muy ahora con el tema de la compulsa. Por eso, Mateo. Sí. Pero yo no sé si lo tuyo es ya desde el sorteo o es subirte un poco a este nivel ofensivo del equipo de los partidos. ¿Cuál es la final de la Sudamericana? En Córdoba, ¿verdad? En Córdoba. Estaba para Brasilia, pero cambiaron por lo de las elecciones en Brasil. ¿Vos que el sábado ya hizo esta hoja de ruta, Johnny? Antes del 4-1. Y sí, porque son 4 partidos para llegar, o sea, 3 partidos para llegar a la final. Pero ¿cuáles son las llaves? O sea, ya sabemos Nacional Unión. Ese es el próximo, en cuarto de final. Sí, después Johnny puso San Pablo con la Católica. Y pasa San Pablo. Y después ya está. De hecho, esa es la serie de octavos. Ya está. Olimpia San Pablo, semifinales. No, después ya está, digo. No te entiendo, vine medio rubio. Claro, que son dos rivales. Después ya juega la final. Y bueno, por eso, pero semifinales San Pablo. Sí. Entonces, si San Pablo o Católica, sí. Bueno, es tan fácil, Johnny. No, nadie dice que es fácil. Pero para acá se está tirando con todo. ¿Qué le pasa a Johnny Moopio? Johnny dice. Yo ya no quiero escuchar el WhatsApp. Otro dice, este resentido de Johnny se pasa haciendo una hoja de ruta que no existe. Que se calle, por favor, dice. ¿Escuchaste lo que te dijo? Que transmita Ariel justo en ese horario. Tenía pádel con los muchachos, dice. Yo no entiendo. Y hacer favor, Bruno, que transmita hoy. Así no se va al pádel. Dovaley, dice. Por vos, dice Ariel. ¿Pádel? Que transmita Ariel justo en ese horario. Tenía pádel con los muchachos, dice. No sé. Johnny ya le parece a Cardona un gran vende humo. Yo te puedo pedir un favor, Bruno. No leer más ese mensaje. Johnny no quiere escuchar y dictadorcillo. Moopio Johnny, dice. Está enojado Johnny. Sí, porque parece que estamos en el purgatorio y nos tiran el cajón encima. Aguante Johnny cara, dice. No estoy de humor hoy para escuchar
Bueno, Johnny, vamos a respetarte. Vamos a respetar al compañero. Por favor. Bueno, ¿Qué vamos a pasó respetarte. con Johnny? Vamos a hacer 10 audios WhatsApp ahora. Un oyente pidió encarecidamente que yo no relate el partido de Libertad hoy y que lo hagas vos, que yo me encargue nomás de relatar Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, y que te deje a vos el resto. Ya depende, ya está en tu territorio eso. No, los amigos del WhatsApp. 10. Yo estoy en condiciones. Johnny sigue siendo. Yo estoy en condiciones. Ya terminó tu compusa por lo de Johnny, me parece. Viste que este es muy del momento. La tribu me va a partir de repente. Así nomás. Como te puedo asegurar que esa gente que dijo que no, ni iba a haber Libertad, pasa algo en ese partido. Toditos van a ir a ese partido para ver y comentar sobre el Pucho. ¿Hay algún argumento del señor que pidió? No ves que hicimos una compulsa. Si la gente va a ver Libertad Atlético Paranaense de Libertad, o va a ver Corinthians Boca. Sí. Y ganó por goleada Corinthians Boca. Sí, sabía. Entonces uno dijo, pero ustedes van a transmitir vos. Y sí, le dije yo. Y ahí ya otro mensaje digo, por favor no transmita vos, me dijo. Que transmita Ariel, pero con Chuni y con Federico. Bien arropado, ¿no? Un equipo... Eso no pidió. Vamos a hacer un mix. No, eso ya acá surgió. Espera, vamos. Atención, anotá por favor, Fabio. Sí, vamos. Marini no puede relatar el partido de Libertad. No. ¿Qué pidió partido de Libertad relatar? Ese no tiene que pasar más oficiante y ya está. No. Bruno, lo tramité, dale. Bueno, me hace todo el equipo, por favor. Bueno, 1-0, claro. Hagan lo que quieran, transmitan lo que quieran transmitir. Yo voy a ver Corinthians Boca. Espera, Bruno, vos ya sos Piraguazú y tenés que transmitir partidos de grande. Atención. De grande tenés que transmitir. Atención, ahí hay un voto ya para Ariel. Uno para mí. 1-1. Atención, señores, se decide. Yo, por ejemplo, Bruno, voy a escuchar Cardinal, voy a poner en volumen bajo y voy a mirar el partido de Boca. No vota. Bruno, anda a tomar tu vinito comiendo 2 payas guamascadas ahí. Bien, que baje Ariel. Bien, muy bien. Ariel gana 2-1. Atención, señores. Dale, Bruno, tengo que transmitir a pear. De transmitir, de que güey, imagínate. 2-2. Otro vende otra transmitir, no va a poner. 2-2, hermano, a ver. Se risa hablando de vende humo. Qué irónico, Voto en blanco. Obvio, Bruno. Rey se llegó a Reina. Transmitieron de ella. Trabajaron, mojaron la camiseta ya. 3-2. Peor que recursos humanos está esto, hermano. Espera, 3-2 estoy. 3-2 relata Bruno. Ahí está. Muy gracias, Fabio. Bruno. Relata nomás vos, Bruno. Relata nomás vos. 4-2. Y Johnny, vaya, mala de pita. Johnny es moné. No, así. Ariel, transmitiendo de Ariel. 4-3. Relata Bruno. Bruno, creo que vos querés ver nomás el partido de Corinthians Boca. Por eso no quería transmitir. No. Nulo. Voto nulo, vea. Bruno, ahora de Coreita la Libertad partido te relatamos, ¿será? Voto para Ariel este. Usted le va a cocinar, va. Voto para Ariel entonces. Este va 4-4. 4-4, atención. Bruno. Que relate Fabio que relate. No, Fabio comenta. Se impugna este voto. Espera. Se está resolviendo esto, señores. Atención. Se vota por Ariel. Saludos para don Sergio San Pedro desde Misiones. Atención. 5-4 relata Ariel. ¿Y este voto decide? Sí. ¿Si hay empate? Esperamos. ¿Por qué transmisión del partido de Libertad para hoy? Ariel, Marini y Vargas Peña. ¿Qué mezcla, no? ¿Te imaginas una transmisión? ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Vamos a implementar un día. Vargas Peña. Vamos a cambiar, vamos a invitarle a Enrique Vargas Peña, vamos a invitarle a Domaniski. No, pero en ese partido de Libertad con ese trío. Marini. Con tema, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner el Twitch y ahí. Podés llamarla para el partido de vuelta. Partido de vuelta, Vargas Peña y Diego Marini, 2 comentaristas y relata Ariel. A ver,
Llamar a Vargas Peña y a Diego. Si ellos aceptan, ya inclusive vamos a hacer el anuncio. Por primera vez en la radiofonía paraguaya. Rompemos todo. Yo te puedo asegurar que esa transmisión va a ser muy seria. Hay que transmitir en todas las plataformas. Twitch, todo. Rompe todo. Ya va a tener la mayor repercusión de toda la historia. Vamos a hacer, hermano. La revancha como vamos a romper los moldes es como siempre. No local la revancha, nada. ¿Verdad? Claro, local. Acá el Elementor del Chaco, allá en la cabina. Va a ser allá en el defensor. Sí, no, pero Enrique puede hacer el estudio por seguridad. Vamos con Johnny, ya seguimos. Papá es todo terreno con Taiga. La motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G con motor de 110 cc, semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275,000 guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Seguinos en las redes como @Inverfin y @Motos Taiga. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique en Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Dieguito, ¿cómo te va? Hola Bruno, compañero, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Diego. Disculpanos por favor, pero en 30 segundos queremos molestarte. ¿Es un sí o un no? A ver. Y se va a respetar absolutamente tu decisión. Estamos al aire, Diego. Sí, yo sé. Bueno, Diego, acá hicimos un sondeo primero de qué va a ver la gente. Libertad, o sea, Paranaense Libertad o Corinthians Boca. ¿Viste que juegan a la misma hora, 20:30? Sí. Apabullante lo de Corinthians Boca. Ganó. Después apareció un oyente que dijo, no, que relate Ariel. No quiere que yo relate. Hicimos una compulsa, ganó Ariel. Ariel relata hoy el partido con Dani y con Federico. Después ya surgió una tercera moción. Sí. Que relate Ariel el partido de vuelta y que comentes vos con Enrique Vargas Peña. No. ¿Qué pasa, Diego? No, negativo. No, ¿por qué, Diego? No. Esperando movimiento, ¿cómo que lo es posible, no? ¿Por qué, Diego? Te estamos poniendo la música. Vamos a romper los moldes. Vos sabés la cantidad de gente que nos va a escuchar. La primera radio paraguaya en la historia que va a tener dos comentaristas que no tienen nada que ver con el fútbol. Pero que saben de fútbol. Bueno, Enrique no sé. Bueno, pero mi propuesta es esta. Y en la final en Guayaquil acepto el desafío. No, pues vos te estás queriendo avivar porque vas a viajar, te querés ir. No, acá tenés que poner pecho a la bala, Diego. Ahora que está empezando, esto si no, pues es muy fácil lo tuyo. Pero ahorita me está viendo con chavo, no sé cómo te explico esto. ¿Qué cosa tener un conchavo de qué? No quiero mezclar. Me está mezclando la carta, hermano. Pero vos te imaginás, Diego, lo que va. Mira que yo voy a pedirle a la directora de esto. ¿En serio te estoy diciendo, Diego? La final, si la Libertad llega a la final. No. Sos pena de una suspensión sin goce de sueldo voy a pedir, Diego. ¿En serio te estoy diciendo, Dieguito? No puede ser que vos no te prestas a esto. Se me está mezclando las cartas. Chao, Diego. ¿Vos te imaginas lo que va a hacer esto? Nos falta Enrique creo que duerme de siesta, pues se levanta muy temprano. Vamos a Johnny. Yo no recuerdo, y después vamos a invitar, por ejemplo, Roberto, por ejemplo, sabe mucho de fútbol, Roberto Sosa, porque él jugó lo del fútbol. Pero nada será como... Guillermo Maniki también. Nada será. Y a Mabel no le podemos invitar, ¿será que Mabel acepta? Pero el gancho puede caer Vargas Peña comentando el partido de Libertad. Ya está, y vamos a buscarle a Enrique, vamos a hacerle hasta las 2 de la tarde tiene producción para encontrarle. Hoy, por ejemplo, para ver que tengo yo, le preguntó a Ariel qué color de camiseta tenía Paranaense. Sí. No, es que Enrique está on fire con este partido. Y deseo profundamente que sea goleador Libertad. Y si está en FM, hoy le vamos a tirar en la transmisión. En serio.
Pues ¿sabe cómo él tiene que comentar el partido? Con micrófono abierto permanente, o sea que se escuche todo lo que él va diciendo en el momento ahí. ¿Cómo sería una especie de reality? Johnny. Señor. Mil disculpas, por favor. No, tranquilo, sin ningún inconveniente. Vamos a fondo con Olimpia, mi querido Johnny. Juanma ya informaba lo de Cerro. Vamos a estar ya con Gerardo Libertad. Arrancamos el programa hablando de Palmeiras con Thiago Ferri. Contamos ya esto de Casal que se va a Lanús, así de abuelo de pájaro. Sí, se va a Lanús. Y después de la selección, ¿no? ¿Con quién más hablamos? La vez pasada fue cambiado rápidamente por Chito contra Libertad, porque no estaba. Bueno, ponen la música Olimpia, hermano, y vamos a respetar este momento. Por favor, Olimpia, a fondo, sin pausa, sin desconcentración. Atención, 1000% para Olimpia. Métele. ¿Qué pasa, Ariel? ¿Por qué así? No, Ariel. No, Ariel, vos sos cerrita, hermano. No. Ponerlo a la música. Dale. Muchísimas gracias a don Eleno Martínez, porque recuerda acá que en una oportunidad hace muchos años escribió comentarios deportivos Alcibiades González del Valle y también lo hizo Ruiz Nestosa. En ABC, mira. Y ya hay memes y todo sobre Vargas Peña. Sí. Bueno, entonces fue el partido hoy, Ariel. Y si es así, ya está. ¿Oficiales? Y sí, porque el público pide por gol, mano. Bueno, ¿Qué querés que haga? Perfecto. Estamos acá. Si querés yo vengo, te acompaño, te secundo, no, estamos acá. Ya dependerá de vos, pero sí, oficial. Yo ya estoy acá a las 8 de la noche. ¿No? 7:30 de la noche. No, las 7 contra Morir. Y bueno, pero a las 7 entrábamos, vamos a hacer el Informe Olimpia. La presentación y después se vendrá la famosa frase, ya están todos los compañeros. Bueno, pedir respeto y atención para Olimpia, por favor. Vamos, poneme toda la música, Opa, Marquito, todo, Ariel, dale, es tuyo todo esto y viene Johnny. Por favor, les pido que presten atención. Si quieren preguntarle cosas a Johnny, hoy estamos con el WhatsApp a full. 0972730730. Preguntas sobre fútbol del Olimpia a Johnny González. ¿Qué quieren saber el jueves? Juega Olimpia, 20:30 el horario, ¿verdad, muchachos? Sí, señor. 20:30. Mañana el único partido diferente, 20:30 hoy, 20:30 el jueves y hoy mañana 18:15. Sí. ¿Por qué le pusieron ese horario a Cerro? Día laboral, 18:15. ¿Cuántas entradas vendió Cerro hasta ahora? El tema de Flamengo, que tiene el horario central Flamengo. Bueno, eso es una interpretación. Bueno, pero tiene mucha lógica. Hoy Corinthians juega a esa hora. Primera pregunta que le hago luego a Johnny ya es: ¿cuántas entradas se vendieron hasta ahora? Estamos a fondo con Olimpia. Toda la música, toda la atención focalizamos en Olimpia y audio WhatsApp para Johnny. Pregúntenle lo que quieran a Johnny. Llegaron a Bristol los superprecios de locos, precios inigualables con hasta el 50% de descuento. Escucha esta super oferta: juego completo de somier Paraná de 1,60 m, precio normal 18 cuotas de 194.000, ahora precios locos 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Visítalos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. Escribinos al WhatsApp 0991670000 o llamarnos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Garelli Estructuras presenta el sistema Losa Rab. Losa Rab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losa Rab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Vos vas a transmitir el partido, Bruno? Sí. ¿Qué transmitan a Ariel, será? No, vos tenés que transmitir Cerro y Olimpia, no me Ariel que transmitan Libertad.
Está hecho el pedido, Ariel relata el día de hoy. Muy bien. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Apostala, www.aposta.la. Prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Petrosur. Hicieron planear nuestros colores, que vencedores. Con el pacto de confianza NGO. No podemos cambiar también la voz comercial, Bruno. ¿Qué tú piensas? Bruno, que Ariel tenga también su presentación como el tuyo. Atento a la jugada al tiro allí, Ariel. Sí, yo estoy con Johnny. Olimpia, Unión, y Olimpia se elimina con un gol de Polenta. Bruno, dijiste, pregúntenle lo que quiera a Johnny. Johnny, mi pregunta es lo siguiente: ¿cuál fue la mayor goleada del Club Olimpia a Cerro Porteño? Johnny. No contesta Johnny, parece que... A ver. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo andamos? No hay ninguna posibilidad que vos no sabés alguna noticia que si Pollo va a jugar de nuevo, porque Pollo es mejor que González y que Paiva. Es un matador el tipo en el área, o sea. A ver si responde Johnny. Sí, pasa que el Pollo Recalde tiene una inactividad larga, se está metiendo de a poco, y a esta altura me parece que Guillermo Paiva es el que gana la posición de acompañante de Derlis, Paiva, por ahora, la dupla ofensiva para el próximo jueves. Johnny, mo guabio be, mita i o guacue, cocue be, Olimpia va, Olimpia jugador, José Luis Zárate Recobiao guacue. Por Alfonso, dice. Ángel Alfonso. Ángel Alfonso, 17 años de... A ver, aquí tengo mi apunte, es de Villeta, lo dicen aquí. Ya que Johnny está bastante sensible, que sea Johnny el que transmite bien el partido. Bruno, Johnny dijo algo que vos no escuchaste o dejaste pasar. Él dijo que no quiere escuchar los audios WhatsApp, dice. ¿Ya le parece ya Kim Jong-un ahí? Mi tocayo también, no nos quiere llegar. Johnny, ¿qué tal? Para aporte, ¿qué me pasó de este jugador que era rayadito, que era central, Luis Cáceres? Él veo, ¿qué pasó de él, Johnny? Abrazo. Luis Cáceres se lesionó en aquel partido ante Sol, en el este del país. Lamentablemente, tiempo importante de recuperación para el clausura, y ya estará a disposición del cuerpo técnico. Johnny, mina Julio ve tomo ahí de pasa pelota a Iván Torres y Catuyo. No, coño. Así vio Bruno, Ariel gana hora extra. Johnny, ¿qué tal, Johnny? ¿Me puedes decir algo más sobre ese Páez que jugó la vez pasada, que entró por Walter? Un buen físico, pero parece que se asustó. ¿De dónde vio el vino? El de la cantera de Olimpia, 17 años. Goleador en la sub-18 y de a poco se mete en el plantel principal selectivo y ahora ya plantel principal. Johnny, ¿qué rápido todavía entrada para el partido? Sí. Johnny, ¿qué sabes si Escabone se va a la concentración de Olimpia? Sí, permanentemente está por allí, comparte con el grupo, con el cuerpo técnico,
por el presidente, así que Cabón está muy cerca de esta comisión directiva. Johnny como cronista, el único grande tiene que ser el soberbio, no queda otra. Soy grande, hay uno solo, no. Saludos. Bate con Johnny, van beta goma vi Johnny lo vamos ahí viaje. Gómez estará en la banca de expectativa, Richard Quintana el medio y Gómez en la banca. Johnny, ¿por qué vos no le dieron a Pomelo la otra vez para que patee el penal? Y ahí el problema de... Yo creo que Julio Cáceres tendría que ponerse fuerte, designar el penalero y que el penalero se haga cargo. Son cuestiones mínimas que debería manejar el cuerpo técnico. Ayer comentaba el presidente Johnny que Julio Cáceres le dijo, vamos a solucionar ese tema, presidente. Sí, así es. Porque primero se pelearon Pollo y Pomelo. Y ahí intervino Camacho y dijo, bueno, voy a patear yo ya que ustedes están peleando. Así es. Johnny, un saludo para vos. ¿Qué pasó, Néstor Camacho? ¿Por qué no le dan minutos a un jugador que te puede definir un partido? Contestame un poco. No, Camacho ingresó en el segundo tiempo ante el 12 y siempre estará a disposición del cuerpo técnico. Está, en este caso, Lerlis, Paiva, Recalde y después ya viene Néstor Camacho. Buenas tardes, Johnny, ¿qué tal? Quiero saber si todavía hay entradas, cuántas entradas ya se vendió y cuántas quedan. Nosotros cobramos fin de mes, el 30, lesión acreditada en la tarde. Quiero saber. A disposición del hincha de Olimpia una cantidad muy importante. Ayer decía el presidente 15.000 y no se movió mucho de ese número, así que el hincha de Olimpia tiene tiempo para comprar las entradas para el próximo jueves. ¿Qué tal, Johnny? Niño de 6 años pico paga entrada para ver a Olimpia. Sí. Pagan todos. Ocupa espacio, entonces hay que pagar por esa criatura. Johnny, última consulta. William Canderby, ¿hasta cuándo tiene contrato? Candia también hasta diciembre tiene contrato con Olimpia. Johnny, dámelo por los probables 11. Ya vamos a contar el equipo de Olimpia que prepara Julio Cáceres. Johnny, amargado lo que es. Saludos. Hola Johnny, ¿qué tal? Una consulta nomás. Siempre veo los partidos de Olimpia y cuando un lateral se va y tira un centro, nunca está un delantero donde cae la pelota. ¿Ese ellos no practican luego o no saben cómo pararse en la cancha y los jugadores, los delanteros? Eso? ¿No practican ellos eso en la semana? Y deberían practicar. Es algo mínimo en un plantel. Debería practicar. Hola Johnny, quería saber hasta dónde fue lo máximo que llegó Olimpia en la Sudamericana, porque veo que es una copa que le cuesta mucho. Saludos. Esa mañana una pregunta para Rubén Darío, si nos puede ayudar. Creo que fue con Chiqui, octavos. Ustedes que tienen memoria, Dani, Federico, Fabio y él. Con Arsenal, Johnny, Peluso con Arsenal, ¿qué distancia, Federico? Cuartos, porque Chiqui octavo contra Independiente de Avellaneda, sí tiene razón, Johnny. El 1-0 en Avellaneda y 0-0 acá. Pero contra Arsenal me parece que llegó a cuartos de final, cuando Arsenal sale campeón después. Sí. ¿Verdad? Tiene razón, Federico. Sí, así fue con el Peluso 2011, el partido en la cancha del equipo de Arsenal. El 3-2 aquel. Exactamente. El uruguayo, que fuera volante central, de piernas arqueadas. ¿De Arsenal era? No, el árbitro del partido, el uruguayo. Ah, sí, Ubiaco. Sí. Se quejaron mucho aquella vez. Sí. Cobró mal y pasó el equipo argentino. Estamos con Ángel Romero. Ángel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, ídolo? ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo está, Bruno? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Bien. Ángel, hay algo que me preocupa enormemente ahí en Cruz Azul. ¿Qué te preocupa? Y que el mejor gol de la temporada le dieron a Juan Escobar y no a un delantero, ¿verdad? Sí, no, pero la verdad hizo un golazo, Juan. Hizo un golazo. Encima en un clásico.
y eso implica muchísimo en el Azteca. Así que muy contento por Juan, la verdad que merecía entre los nominados. Era muy evidente que el de Juan estaba un poquito más, un escalón más arriba, así que contento por él. Ángel, y que tal vez ahora un poco después ya de estar metido en lo que tiene que ver con Cruz Azul, con la temporada, lo que se viene nuevamente para ustedes, lo que acaban de ganar, ¿cómo están proyectando este segundo semestre? Muy bien, la verdad muy bien. Nos estamos armando, digamos, para esta temporada. Tuvimos este partido, esta final al comienzo de la temporada y haberlo ganado nos llenó de confianza, un título más para el club, así que contento de poder estar con el equipo, ser parte de este nuevo proyecto, digamos, porque se cambió de entrenador, hay nuevas directivas, así que tratar de seguir por este camino. Empezamos muy bien, como dije, y ojalá que en la liga, ahora que empieza el próximo fin de semana, podamos hacer de la mejor manera y darle un título más a Cruz Azul. Ángel, y la perspectiva de hasta fin de año como mínimo, porque me acuerdo que hace un mes por ahí era que, bueno, incluso la prensa brasileña decía que volvía a Corinthians para jugar la Copa Libertadores. Ahora se dio este título, los partidos que fuiste figura, uno lee la prensa, y a los hinchas mexicanos muy contentos con vos. Como mínimo hasta fin de año estás en Cruz Azul. Sí, yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre, así es que seguramente estaría todavía por acá, tratar de, como dije, de poder jugar esta nueva liga que va a empezar ahora el fin de semana. Y nada, contento de poder estar acá, ahora con este primer título que hemos ganado junto con el equipo. Me llena de orgullo, me llena de confianza también para lo que se viene. Así que tratar de poder seguir en ese camino. La adaptación fue muy rápido a la ciudad, al equipo, también los compañeros que tengo facilitó mucho esa adaptación, así que la familia está muy contenta también y eso es lo que más me interesa, digamos. Ángel, ya dejaste en claro que tu presente y futuro está en México, pero preguntarte lo siguiente: si en un momento dado hubo un acercamiento concreto de vuelta de Corinthians o solo fueron rumores de prensa en su momento. No, pasa que yo con la gente de Corinthians hablo constantemente por la relación que tengo con todos ellos. La verdad que viví muchos años allá, fueron 5 años en donde la pasé muy bien y es como mi casa, así que siempre estoy en contacto con ellos, pero nada formal, digamos, nada oficial, nada de propuesta, sino que una relación más de amistad que tengo con los dirigentes, con el presidente, y más que eso no pasó. Así que sí fueron, digamos así, consultas, sondeos, pero nada más que eso, como dije, siempre lo hablamos y también me preguntan cómo estoy aquí o qué voy a hacer de mi futuro. Pero como dije, nada más que eso. El tema del físico, porque habían tenido un parate con todo lo que se llama pasando en San Lorenzo, esperando club, y fíjate cómo va vos y termina siendo campeón, rindiendo bien, y a Oscar se le da lo mismo en Boca, ¿no? Que hizo un acomodo físico, comenzó a jugar, fue titular, rindió bien y también fue campeón. Sí, Fede, no, la verdad nosotros somos un agradecido con Dios, siempre decimos con Oscar que somos unos bendecidos por lo que estamos viviendo, digamos, nuestra carrera. Fueron esos momentos de incertidumbre, de no saber dónde ir a jugar. Si bien tuvimos muchas propuestas, pero era decidir en ese momento con la familia, y fueron momentos, digamos, de no saber que no deparaba el futuro,
Y hoy día, ya con Oscar siendo campeón en Boca, yo aquí en Cruz Azul haciendo también, ganando también este título, somos la verdad un bendecido, y agradecer a la familia, a los que siempre están ahí con nosotros, apoyándonos, que sin ellos esto iba a ser imposible por la manera que se dio, que ellos nos apoyaron bastante en esos momentos, y hoy día podemos festejar y agradecerle a Dios y a la familia. Ángel, ¿cómo estás viendo el tema de la selección paraguaya? Son jugador de selección. ¿Cómo estás viendo la incursión de Guillermo Barros Esqueloto ahora como técnico de la albirroja? La verdad muy bien, contento con lo que se logró, digamos, en estos últimos amistosos. Si bien contra Japón llegamos en desventaja, digamos, contra el equipo de Japón por el tema del viaje, también que tuvimos que hacer una cuarentena al llegar a Tokio, y todo eso complicó un poco la logística y en la preparación, digamos, y se vio reflejado eso dentro del campo de juego. Pero esa semana que estuvimos juntos, conociendo a la gente nueva que fue llegando a la selección, fue bastante positiva, se sacó varias conclusiones positivas, y bueno, eso se vio reflejado también en el gran partido que se hizo contra Corea, y esperemos seguir por ese camino. De a poco estamos entendiendo lo que Guillermo quiere implementar en la selección, y eso es bueno porque todavía nos da tiempo de prepararnos para lo que se viene, para la eliminatoria, y estos amistosos que vendrán serán importantes para tomarlo en serio con el nuevo proyecto que se viene. Te quiero hacer una pregunta, y si querés lo vas a responder, Ángel. No quiero que respondas algo que a lo mejor me decís, no, ya pasó mucho tiempo, no quiero hablar del tema, y lo vamos a respetar y lo vamos a entender lógicamente. Pero se dijeron tantas cosas en torno a ustedes dos, a vos y a tu hermano, cuando, ¿te acuerdas de aquella época de la selección, el tema de que se había traído un preparador físico, que eso no gustó, que ustedes fueron rebeldes, después decían otros no, que se le autorizó, demasiadas cosas se dijeron? No sé si tenés la oportunidad de querer aclarar, o ya a esta altura querés dar vuelta a la página, como se suele decir. No, la verdad que fue un malentendido nada más eso. Se dijeron cosas que no pasaron, digamos. Nosotros nos habíamos presentado con el cuerpo técnico de la selección, y justamente con el preparador físico de Berizzo, y estuvimos entrenando, y le preguntamos si teníamos la oportunidad de poder entrenarnos en Ipané, o de nuestra parte particular, digamos, con nuestro fisio, con Will en ese momento. Y era nada más esa duda que teníamos de dónde ir a entrenar, si íbamos a entrenar en Ipané con la selección o particular. Pero no fue que nosotros quisimos llevar al fisio, al CARDE, ni nada de eso. Solamente fueron unos malos entendidos, que nosotros teníamos la duda de si teníamos que presentarnos en la selección o entrenar individual. Nada más que eso, no que nos fuimos con la selección, con el fisio a la casa de la selección, y nada de eso. Por eso nosotros normalmente, cuando se hablan cosas, y ya no pasó en San Lorenzo, que no son ciertas, tratamos de no agrandar y no salir a aclarar nada, porque nosotros dentro de nosotros y con la familia sabemos que son mentiras, así que no hace falta aclarar nada. Es nuestro estilo, nuestra manera de actuar en ese momento, y así que por esa razón nosotros normalmente nos quedamos así sin decir o sin aclarar nada. Ángel, hablando del fútbol argentino, ¿no llegó un sondeo para vos? ¿No se interesó Boca en tu concurso para juntarte con Oscar nuevamente? No, ahora no. Sí fueron acercamientos en enero, antes que yo venga para México. Sí preguntaron mi situación, de lo que iba
a hacer o lo que quería hacer en ese momento. Y como ya bien dije en su momento, nada más se acercaron a preguntarme qué iba a hacer o qué propuesta tenía, y más que eso nada. Después sí vino la propuesta oficial de Cruz Azul, en donde me interesó el proyecto, en lo que venían a ofrecerme, y bueno, por eso me decidí venir para acá. Mañana juega Cerro frente a Palmeiras. ¿Cómo ve la chance de Cerro, Ángel? Vos conocés muy bien el medio brasileño. ¿Crees que Cerro tiene chance? Sí, claro que en esta instancia, más que nada de la Libertadores, ya puede pasar cualquier cosa, y si bien Palmeiras tiene un buen equipo, ya que hace tiempo están jugando juntos, un buen entrenador, y va a ser durísimo, va a ser complicado, pero Cerro tiene lo suyo también, con un entrenador muy bueno, y va a ser un partido una serie muy buena para poder verlo. Ojalá que se le dé a Cerro y pueda pasar a cuartos. Ángel, que sigan los éxitos. Sabes que siempre te acompañamos desde acá en todos los medios que tenemos a disposición, así que bueno, muchas gracias por atendernos, un abrazo, mucha salud para vos y tu familia. Gracias, Ángel. No, muchas gracias a usted y bendiciones para todos. Gracias, Ángel. Ángel Romero, jugador del Cruz Azul del fútbol mexicano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ya estamos con Johnny, Info de Olimpia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio de combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760. A 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lacto mix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa, cuadril y polpa negra. Upisa, el momento especial de tu día. Los datos de Rubén Darío Urubé con respecto a Olimpia alcanzando los octavos de final de la Copa Sudamericana. Es la tercera vez en la que llega en esta instancia. No pasó las dos anteriores, 2011 con Gerardo Peluso como entrenador y 2015 con Chiqui Arce. 2011, aquel partido que recordaba Federico con Arsenal de Sarandí, y 2015, aquel partido con Independiente. Pero siempre octavos de final. Siempre octavos de final. O sea, nunca pasó octavos de final Olimpia en la Sudamericana. No, la instancia en la que está ahora. O sea, si ahora pasa sería la primera vez. Muy bien. En Solar, celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos, válidos hasta este 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar en las redes sociales. Con Financiera Solar, sí se puede. Más de 20.000 entradas vendidas en Cerro Palmeiras, en principio. Juanma nos contaba la información al inicio del programa, probable equipo de Cerro Porteño, ya volveremos con él más tarde. Gerardo está para contarnos lo de Libertad. Johnny, el espacio en un momento con Olimpia Fondo. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa con Zika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Exbri, elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. 13:18. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor. Bueno, te vamos a escuchar atentamente, Johnny, sobre todo lo referente a Olimpia, por favor. Sí, para arrancar decir que hasta el momento uno aguarda la comunicación oficial, a ver la cantidad de boletas vendidas. Ayer 15.000,
pero no se movió mucho de ese número, así que el hincha de Olimpia, recordemos el partido que va a jugar el próximo jueves y tiene tiempo para comprar, llavería norte 60.000, el socio paga 50%, sur 60.000 guaraníes, también 50% socio, platea 80.000, preferencia A 100.000, ya no hay localidades de preferencia B y C de 100.000 guaraníes y bit albirroja 300.000 guaraníes. El socio al día paga 50%. Piero Massa se llama el chileno, árbitro de 37 años, tiene una historia bastante particular. En su momento fue apartado por Javier Castrilli porque formaba parte de un grupo de árbitros marcado por el ex árbitro argentino, inclusive estaban para sacarle su insignia de FIFA. Después se retiró Castrilli del arbitraje de la dirección de árbitro de Chile y volvió Piero Massa, dirigió la finalísima Europa Conmebol, Argentina, Italia, y está para pitar el jueves el partido por Copa Sudamericana entre Olimpia y la representación del goianiense, 20:30 en el Defensor del Chaco. Hoy 17 horas la práctica del equipo de Julio César Cáceres. Allí podríamos ya tener mejor el panorama, el caso del lateral por el sector izquierdo y también el delantero. Por el medio hablamos de Richard Ortiz y de Quintana, y también en el medio de la zona defensiva. La pareja central a esta altura, Zárate Saúl, no descartando a Antonina Arcaraz, pero en principio sería Zárate Luis junto a Saúl Salcedo. El sector medio de la defensa, por la zona derecha Sergio Otálvaro y por el sector izquierdo Mateo Gamarra sacaría una ventaja sobre Tito Torres. Sacando limpio Gastón Olveira del arco, lateral por la zona derecha Sergio Otálvaro, los centrales Luis Zárate, Saúl Salcedo y Mateo Gamarra, el medio campo Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Berlis González y Guillermo Paiva. Es el 11 que prepara el técnico Julio César Cáceres hoy a las 17. La práctica de la Olimpia y mañana conferencia de prensa del entrenador franjeado para lo que va a ser ese partido por Copa Sudamericana, octavos de final. El equipo de Olimpia que el próximo domingo juega ante Guaraní y después se va a meter con todo. Imagino que ese partido contra Guaraní también será con un equipo muy similar al que había puesto en el cotejo contra el 12 este fin de semana. O sea, no, según lo que estamos entendiendo, Johnny, no hay tantas dudas en Olimpia con relación al equipo. No, porque Julio tiene a todos a disposición. Si es que si es una pequeña duda es porque está muy bien Alcaraz, se lo vio muy bien contra el Nacional, cuando es expulsado Zárate, él ingresa, jugó también muy bien contra el 12 de octubre, venía saliendo de una larga inactividad, y el caso del delantero, el Pollo Recalde, que también está recuperado, va ganando minutos, jugó muy bien contra el 12, mientras Guillermo Paiva estuvo en las gradas viendo ese partido. Por allí podría venir la duda del cuerpo técnico, y también el caso del lateral izquierdo, misma situación, recuperado Tito Torres, falta de ritmo futbolístico, complicaciones contra el Nacional, contra el 12, sin embargo, Mateo Gamarra que está en un 100%. Se recuperó de la sobrecarga muscular, jugó algunos minutos contra el 12 y es candidato para ser lateral izquierdo. ¿Vos crees que juega Mateo? A esa altura, hasta ayer tenía una pequeña duda si jugaba que jugaba Tito Torres, pero a esta altura me parece que Mateo Gamarra saca ventaja. Déjame dudar, Johnny. Vos sabés que yo creo que Tito va a jugar. Misma cosa le decía a la persona con quien estaba hablando sobre el sector izquierdo. Le decía que tenía a la duda, pero a Julio Cáceres le encanta Mateo Gamarra, le encanta cómo se proyecta, cómo va, cómo cierra, y por eso me parece que podría sacar esa ventaja. Johnny, lo de Pollo y Paiva. Sí. Antes vos decías Paiva sin dudar, pero hoy está entrando a terciar para ver quién acompaña a Derlis. Sí, me mantengo en que Paiva va a ser el delantero titular, pero sabemos lo que significa el Pollo Recalde, bien recuperado, bien físicamente, futbolísticamente también, es como para tenerlo permanentemente también, por lo menos, entre candidatos para arrancar de titular. Pero como el partido es el jueves y no lleva muchos minutos en campo de juego el Pollo Recalde, Guillermo Paiva será el acompañante de Derlis. Perfecto. ¿Algo más, Johnny?
Y esperar, Bruno, el caso de... El tema de las entradas es lo que no hay una claridad o números, no sé si es el club. Sí, ¿verdad? es el club. Solo gracias al presidente tuvimos una pista, más o menos, cómo iba. 13.000 iba ya, ¿no? No, 10.000. 10.000. No, es 15.000. No, 15.000 entradas, dijo él, y habló de socios. casi 10.000 socios, 9.000 y algo, y moneda, ¿verdad? O sea, casi 10.000. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Y esto se tendría que va hacia el sector de comunicación de la Olimpia, de brindar informaciones, si el número es bajo, para que el hincha se pueda motivar con esos datos e ir a comprar las entradas. Y también hay que decir, Olimpia va a jugar el 30, último día del mes. Hay algunos que ya están cobrando hoy, a partir de mañana, ni qué decir después, así que yo creo que vamos a tener un número similar al que tuvimos en aquel partido contra Peñarol, 22.000 espectadores aproximadamente. Johnny, para cerrar te pregunto, ustedes los cronistas que cubren Olimpia, ¿nunca tuvieron la posibilidad de ver, por ejemplo, o sea, de saber qué hace el club día a día? Lo mismo le pregunté a Juanma. Yo escuché la pregunta, Juanma. Ya. Y la misma respuesta, no. Pero soy mucho más drástico, no sé si es el término. Ni siquiera cronograma de actividad de la semana no tenemos, Bruno. No tenemos acceso. Uno tiene que consultar qué hizo, a qué hora trabaja el plantel. Eso sí, la jefatura de prensa, y así no lo culpo a alguien de prensa, es una situación del club, del cuerpo técnico de no informar, y nunca informó. Creo que creo que si le consultamos a alguien que cubrió Olimpia hasta el año 1999 y te va a decir, nunca tuvimos cronograma de actividad de la semana. Uno se rebusca, consulta jugadores, alguien de la institución para saber cuál fue la actividad en el día del plantel visitado. Ya, entiendo. Gracias, Johnny. Un fuerte abrazo, muy amable. Hasta cada momento, y éxito para Ariel en el relato de esta noche. Bueno, Johnny, acá te está escuchando él. Sí, señor. Abrazo para Ariel. Gracias, Johnny. ¿Por qué eso es Ariel? No, estoy escuchando. Estoy mirando simplemente, dicho sea de paso, una baja tiene Palmeiras. Lateral izquierdo, ¿no? Lateral izquierdo, Jorge. Dio Hubo positivo. Palmeiras de tu tema. Desde que empezó el programa de Palmeiras. ¿Te interesa esta información? Una baja de Palmeiras. Jorge, lateral izquierdo. No, pero Piquerés... al periodista también le incita una indagatoria tipo fiscalesco, no sé. Pero Piquerés el titular. Está bien, ¿Quién es la baja? ¿Y quién es la cosa? ¿Y qué color es Palmeiras? ¿Y dónde se fue? ¿Y para qué Palmeiras? Todo es Palmeiras. Estamos con Olimpia. Bueno, cierto, mira, ahí está, gracias. Ángel también le preguntó por Ángel Palmeiras. también. Cerro Palmeiras. Bueno, no solamente Palmeiras, me enterraste ahora al final. Yo pensé que me una mano. No, pero... No, todo... Chunte puede soltar medio después, hermano. Yo te doy para que... ¿Cómo es que te quedaste el hombre? ¿Quién no ve la figura? Y bueno, si ese no está, se le vende a Scarpa. ¿Vos le querés vender ya un jugador de Palmeiras, algo? No, pero para que la gente... Yo creo que la gente de la entrevista, y espero que así sea, de las preguntas... La respuesta capaz haya sido enriquecedora y que sirva. Pero ¿cómo que se llama la figura de Palmeiras ahora que no va a venir? Veiga. Viene. No, solo que jugó. Viene una lesión y jugó recién algunos minutos contra Abaí. Abaí. Sí. Bueno, Abaí que lo está. No, porque Abaí es que es Argel y Abaí es el... No, va a discutir por un... No, pero es que es así, Ariel. Abaí es Argel la baja. Este que no llega, no iba a jugar luego contra Serra. No, es titular. O sea, que titular capaz no porque recién tiene algunos minutos. No, ahí es la máxima figura y máximo goleador. La sociedad de Piquerés Scarpa, por ese lado. Y este Jorge, el lateral izquierdo, jugó contra ese equipo. Claro, sí. Pero le decimos a la gente contra Bahí, Abel guardó casi a todos los titulares. 6-7 titulares guardó. Puso los referentes, que en este caso Gómez, Scarpa, después entró Ronnie. Ronnie no arrancó titular tampoco ese partido. Y el penal que hizo Gómez. Sí, también. Bueno, vos también, porque yo sé, goianiense, abría el programa del partido goianiense. Yo ni hablé goianiense. Hoy no, hoy no hablé. Hoy llamativamente, ¿verdad? Pero suele pasar. Bueno.
Que falta todavía te voy a traer agua, café otra vez. Bueno, ya me acordé. Gracias Ariel. Vamos con Edgar y estamos con Gerardo para que nos cuente información de Libertad. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este frío, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios con un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, hay sedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En este mes del aniversario y Día del Padre, regálale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta este 30 de junio. No te pierdas de esta magnífica oportunidad. Increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Ovi, ¿tenés como nos anunciaba Juanma probable equipo de Cerro Porteño para mañana, Copa Libertadores de América? Lo que nos decía el colega brasileño también, Tiago, lo referente a Palmeiras, y está ya Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Te escuchamos atentamente, hermano querido. Hoy transmitimos el partido de las 19 de la previa. Juega el Guma, juega Libertad, así que somos todo oído, mi querido Gerardo. 20-30 horas arrancará ese compromiso de octavos de final para el Gumarelo en su tercera presentación en la Arena Baixada. Lo había hecho en el 2005, había perdido 1-0 y hace poquito por la serie de grupos de Copa Libertadores de América este mismo rival había enfrentado específicamente el 18 de mayo, cayendo por 2-0. Pero hoy otra es la historia y el Gumarelo está en condiciones de acceder a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. 27 jugadores llevó Andrés San Martín, atendiendo de que Daniel Garnero no viajó por estar afectado por el COVID. Martín Silva, Ignacio Don, Rodrigo Morínigo, los porteros. Alexander Barbosa, Diego Viera, José Canales, Luis Cardoso, Gilberto Flores, Miguel Zamudio, Camilo Mayada e Iván Piris, los defensores. Álvaro Campuzano, Marcelo Díaz, Ramón Martínez, Diego Gómez, Ariel Recalde, William Mendieta, Ernesto Caballero fue invitado porque no podrá jugar, está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Antonio Vareiro, Gustavo Aguilar, centro delantero, el guaireño, Iván Franco, Héctor Tito Villalba, su último partido el 22 de mayo, ante Nacional por el torneo local, estaría en la banca de expectativa Roque Santa Cruz, Bautista Merlini, Adrián Alcaraz también, otro centro delantero de las inferiores, y Oscar Tacuara Cardoso. La probable formación: Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, Bautista Merlini, Ramón Martínez, el chileno Marcelo Díaz y el juvenil Diego Gómez. Lorenzo Melgarejo y arriba el acompañante de Lorenzo, vamos a ver por quién se decide Andrés San Martín. No creo que arranque Roque, tampoco Oscar Tacuara Cardoso, así que tendrá que recurrir a un ligerito, el caso de Iván Franco o Antonio Vareiro, para, repito, acompañar en la ofensiva a Lorenzo Melgarejo, atendiendo de que la pista de la Arena Baixada es sintética, y para hombres así bastante grandes, ya como Roque Santa Cruz y Oscar Cardoso, se complica bastante, pero tampoco hay que descartarlo. Cuando fue el 18 de mayo a jugar en ese escenario, había, por ejemplo, aparecido Franco y Melgarejo,
en la ofensiva del cuadro gumarelo. Repito, la probable formación entonces: Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, Bautista Merlini, Ramón Martínez, Marcelo Díaz, Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo y Roca Santa Cruz o Tacuara Cardoso en su defecto. Iván Franco no fueron por lesión. Daniel Bocanegra, que tiene para largo rato, más de un mes, ayer fue operado de la lesión que tuvo ante Cerro Porteño. Matías Espinosa es 15 grado 1 de rodilla, tiene para una semana y un poquito más. Rodrigo Bogarín, desgarro, y Cristian Riveros recién tendrá en un mes el alta, atendiendo de que tiene un problema lumbar. Y el nuevo del equipo aborigen, Pablo Aguilar, el ex Cruz Azul, tampoco pudo viajar, aquejado por el COVID. Este es el panorama para el cuadro liberteño. Arbitraje de Alexis Herrera, venezolano de 32 años. 20:30 arranca en el Arena Baixada el partido. La pulseada para Libertad en octavos de final de Copa Libertadores de América, y la revancha la semana que viene, 20:30 horas, el martes, en el Defensores del Chaco. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, escucharon, ¿eh? Sí. Más simple, sí. Pero al final ni Roque ni Tacuara podrían ser titulares. O serían titulares. Habría que ver, generalmente juega uno de ellos. Yo creo que es Tacuara con uno de los dos con Tito Villalba. Y Villalba, claro. Porque yo me acuerdo la mayor parte de los partidos como Libertadores jugó Tacuara, sí. Y los locales Roque. No deja de jugar con un referente de área, ¿verdad? Garnero. No deja de jugar. Habría que ver. ¿Y Paranaense? Y Paranaense anuncia al equipo que anda bastante bien. 11 partidos invictos. Hace 11 partidos que no pierde Paranaense. 8 victorias y 3 empates de los últimos partidos que tiene el equipo de Scolari. Vento es el arquero. Kelvin, Pedro Enrique, Nicolás Hernández y Abner son los defensores. En la línea media van a jugar Hugo Moura, Mateus Fernández y Marcelo Cirino. Y arriba un tridente ofensivo donde hay uruguayo, argentino y brasileño. El argentino es Tomás Cuello. Rápido, un jugador rápido, picante. Sí, ¿verdad? Sí, claro, él le hizo el gol a Silva desde la izquierda. Sí. Pablo es el centro atacante, este es brasileño. Y David Terán, uruguayo. Gerardo nos envía el partido pasado de Libertad. Silva en el arco, Piris, Bocanegra, Barbosa, Zamudio, Antonio Vareiro, Cristian Riveros, Gómez, Franco y Melgarejo. O sea, no jugaban ni Tacuara ni Roque, los dos estuvieron en la banca. Claro, por eso a eso se refería Gerardo, que si lo hizo en aquel partido, ¿por qué no otra vez poblando el medio sector con esos 5 volantes, con Diego Gómez, que ahora se habla mucho del pueblo que fue su partido y estuvo allí? Uno siempre dice, porque si no se hubiera buscado el penal, porque de forma inmediata viene el gol de Paranaense, ¿cómo hubiera cambiado el rumbo? Y hay que decir que Felipao también guardó a los titulares, más allá de que a los 30 minutos ya estaba 3-0 contra Bragantino, pero ellos también. O sea, el único de los coperos que no guardó fue Goianiense. Claro, es sudamericana. O sea, los brasileños también, Libertadores es una cosa, y los de Goianiense, que están vivos también en la Copa de Brasil, y ellos necesitan salirse un poco de la zona complicada, pero tanto Palmeiras como Atlético Paranaense guardaron a muchos titulares para lo que va a ser el duelo por la Libertadores contra los paraguayos. De hecho, Dani, Scolari, al terminar el partido con Bragantino, insta a la afición del Furazao o el Huracán a que vaya a la cancha, que alienta al equipo, porque más allá de que estamos bien, decía él, necesitamos el apoyo de la gente. Él hacía esa convocatoria para que pueda tener el respaldo del público hoy. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños. Sabe lo que necesitas. Comercial y supermercado para todo es
SRL, el lugar donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontrarlas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer, Lácteos Trébol nutre tus emociones. Partido de hoy de Libertad, señores. En orden, creo que de... A ver, dificultad del rival es Palmeiras Paranaense Guayaniense. Sí. Y más todavía por el momento Paranaense, tercero en su liga, en Brasil, a 5 puntos del líder. Está pasando un gran momento también. Y de hecho fue de los rivales que le hizo sufrir bastante a Libertad, si bien estaba especulando ya con la posibilidad de clasificar anticipadamente en ese partido, no le fue bien al equipo de Garnero. Y creo que para proyectar este partido hay muchas cosas por corregir. Y ver si es que de alguna u otra manera le puede sacar el ritmo a un equipo que va a presionar, tiene jugadores que presionan bien, va bastante al ataque, un equipo fuerte y que va a jugar descansado con una intensidad, nos imaginamos, importante en el partido. Claro, se da la particularidad, porque fíjense lo que fue el fixture, y esto lo podemos aplicar también para el partido de mañana entre Cerro y Palmeiras, que el equipo que llega descansado es el brasileño. Y el equipo que llega con la seguidilla, entre comillas, que ya explicamos de cómo venían ajetreados los brasileños, son Cerro y Libertad. Fíjate que además ambos tienen baja por lo que fue la batalla del sábado pasado. Lo de Rolón y Franco, Libertad, Bocanegra, que es el zaguero más regular. Además se le suma lo de Pablo Aguilar, que era un poco el que venía para reemplazar un sector endeble. Lo que sí, en comparación porque ese duelo del 2-0 Atlético Paranaense fue hace 5 semanas, hace un mes y medio. Y una semana. Los dos sí están llegando en una forma casi superlativa. Porque claro, aquel Libertad dejaba dudas. Fíjense nomás en la alineación. Es más, cuando se da el 1-0, allí Garnero empieza a meter a los ofensivos. Claro, porque a Merlín y... Pero había margen de error en ese partido. Claro, pero en Brasil. Claro, en Curitiba. Ahí lo mete porque Tacuara y Roque estaban en el banco. Y cuando le hace el gol, ahí lo mete a Roque, lo mete a Tacuara, lo saca el Chico Gómez. Y Paranaense, que venía de comerse aquella goleada en Bolivia y que significó el cambio de técnico, hoy en día es tercero, mirando ahí de reojo lo que puedan hacer los paulistas. Ahí ya dos ganados, Libertad. Claro, los dos ganados de Paranaense, como dice Dani, uno ganado apenas y el otro que perdió 5-0 en La Paz. De hecho, cuando Paranaense también jugó en Asunción en el Defensores ante Libertad, planteó un partido parejo, de ida y vuelta, donde tuvo sus oportunidades y que después solucionó el problema de Libertad con una pelota parada que lo define con gran gesto técnico Rivero de Paco. Hoy, Fabio, es porque viste que mucho se va a analizar con el retorno del fútbol internacional, es cómo estaban antes de la pausa o cómo estaban cuando terminaba la Libertadores, porque quiera o no, este fue un grupo donde se da la particularidad que para la última fecha llegaron los 4 con posibilidades, pero se sabía que tanto Paranaense como Libertad tenían la ventaja, y después juegan metegol, quien hacía más goles, y se dio esa particularidad que cuando Libertad quiere jugar hacia atrás y la gente le dice tienen que hacer un gol más porque acaba de anotar o hay una ráfaga de goles. Y se había quedado con un hombre menos, Strongest. Claro, entonces lo que sí uno nota de esta serie es que desde aquella última fecha a esta, y lo de Libertad es mucho más familiar porque veníamos hablando mucho de las virtudes del campeón, es que los dos, o sea, a los dos los encuentran muy bien, demasiado bien para este choque donde
Sí, no sorprendería porque lo de Roque por la seguidilla. Y Tacuara las veces que ingresó, no, o sea, también ha sumado minutos, pero no parece que pueda estar a tono para un partido como claro, el de hoy. Porque tengo la impresión que más se juega Tito, ¿verdad? Tito, Melgarejo son muy rápidos para Tacuara, que pide otro tipo de partido, más pelota larga. Hoy aparentemente van a estar dos con físicos grandes como Campuzano y Ramón Martínez. Entonces más para batallar, para contragolpear, porque yo me acuerdo de los partidos que decís, en todos los partidos Paranense llegó también, acá con muy buenas paredes, me acuerdo que no aceptaron el arco, lo ganó bien Libertad, y ni hablar del partido en Paranense, donde parecía que estaba tranquilo, pero siempre Paranense dominando, marcó el primer gol, marcó el segundo al arrancar la segunda etapa y después se calmó, ¿verdad? Pero Libertad tiene mucho de aprender, especialmente en cuanto a ritmo. Claro, un equipo con mucho ritmo. En aquellos dos partidos apareció como gran figura de Paranaense el que más preocupó a toda la defensa de Libertad, Canovio, que hoy por hoy no está, pero en su reemplazo está jugando Terán, otro uruguayo que le da mucha rapidez, es un equipo que desequilibra fácilmente y no debe descuidar de eso. Libertad, que nos imaginamos imagino que va a tratar de protegerse un poco con el movimiento del balón, sacarle dinámica al rival, posesión que le gusta a Garnero y a partir de ahí proyectar el juego. Sin un 9, sin un referente, sí, Melgarejo puede cumplir con esa posición, pero para ser más picador, para ir a espalda de los defensores, tener un equipo que pueda, de mitad de cancha para arriba, lastimar a un rival que se va a jugar, porque va a asumir el protagonismo del partido, y es un equipo que sabe hacerlo. Y por eso está como está en estos momentos en el campeonato y va a meter mucha presión en el partido. No, una secuencia de 11 partidos invictos, sí, los últimos 3 triunfos. O sea, el tema de juegue quien juegue, por eso lo de Bragantino, porque ese era un partido donde se podía dar el lujo de lo que le pasó a Palmeiras, que pone un equipo mix y termina con un sabor medio amargo por haber empatado contra Bahí. Pero en el caso de Paranaense, que está en racha, hasta el punto que los suplentes también rindieron. Creo que 3 de los 4 goleadores eran suplentes y por eso Scolari decía, hay que aprovechar el momento, y lo están haciendo. Y en menor medida uno podría decir lo mismo, mirando desde afuera lo de Libertad, porque en algún partido te aparece Marcelo Díaz, en el otro aparece Campuzano, en el otro aparece Ramón Martínez, dirán, ¿qué se hizo de Cristian Riveros? Entonces, dos equipos con similitudes en materia del buen momento colectivo para el choque de esta noche. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes, con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 022-232-750, celular 0992-221-685. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Bueno, esto nos decía Tiago Ferri, colega de Globo Esporchi, el equipo muy fuerte ofensivamente. Habló de Gómez Portillo, de Palmeiras, en el Brasileirão, rival de Cerro Porteño en la Libertadores. Palmeiras de este año es un equipo muy equilibrado, pero muy fuerte ofensivamente. Palmeiras, desde la llegada de Abel Ferreira, sufre pocos goles, no es un equipo que es muy basada, pero en 2022 es un equipo muy fuerte ofensivamente,
ya tiene más de 80 goles en los años. Entonces es un time que se defiende mucho bien, pero tiene mucha fuerza también en el ataque para agredir a su rival, para hacer goles. La primera fase de Libertadores es un ejemplo de eso. Palmeiras empezó, goleó muchos adversarios, siempre con un fútbol agresivo, y eso es la característica del Palmeiras de este año. Es un equipo muy agresivo cuando tiene la pelota. Gómez es una gran lideranza de Palmeiras, es posiblemente el defensor extranjero más importante de la historia de Palmeiras. En los últimos partidos tuve algunos lances, él hizo el penalti del primer gol de Avaí en domingo, pero es un jugador de mucha confianza de los hinchas del Palmeiras y de Abel Ferreira y de los jugadores del Palmeiras. Elio Esteban cometió el penalti en domingo, pero es un jugador de muchísima importancia, es un líder de Palmeiras sin duda ninguna. Palmeiras en Brasil es la mejor equipo, es el líder del campeonato nacional del Brasileirão, y bueno, se queda muy bien. Hay una cuestión porque hay muchos juegos en secuencia de Palmeiras en 3 competiciones diferentes: Brasileirão, Libertadores y Copa de Brasil, pero Palmeiras se queda muy bien en las 3. Perdió para São Paulo en la Copa de Brasil, pero es el primer colocado en Brasileirão y es uno de los principales candidatos al título de Libertadores. En el fin de semana, Palmeiras sacó algunos de sus titulares contra Avaí, pero fue en el Brasileirão, y debe tener fuerza máxima mañana contra Cerro acá en Asunción. ¿Qué decía Juanma Figueredo con respecto al equipo de Cerro Porteño? Ayer Francisco Arce o Cerro Porteño ha publicado la lista de convocados para ese partido: 27 futbolistas: Jan Fernández, Rodrigo Muñoz, Miguel Martínez, Alberto Espínola, Alan Benítez, Alexis Duarte, Williams Riveros, Rodrigo del Valle, Matías Duarte, central de 19 años de las inferiores del club, hasta aquí no ha debutado en primera división. No aparece Carlos Rolón y tampoco Juan Patiño. Rolón por una lesión muscular y Juan Patiño por la cuestión de las tarjetas amarillas acumuladas en la fase de grupos. Los laterales izquierdos: Luis Vargas, Alan Rodríguez y Daniel Rivas. Alan Rodríguez, que se viene recuperando del COVID, está a disposición y habrá que ver si Francisco Arce lo tiene en cuenta o no para arrancar el partido. Los volantes: Enzo Jiménez, Antonio Aleandro, Claudio Aquino, Luis Fariña, Fernando Velar, Robert Pires Mota, Daniel Bobadilla, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Wilder Viera. La presencia de los 2 refuerzos: Federico El Pachi Carrizo y Brian Zamudio, y los delanteros: Alfio Oviedo, Marcelo Moreno Martins y Fernando Romero. Estamos tratando de confirmar la cuestión de cómo será el parado del equipo de Francisco Arce. Hasta aquí se está manejando con mucho hermetismo, así como lo viene siendo en los últimos partidos, donde prácticamente Francisco Arce confirma el equipo en el día del juego, le anuncia a los futbolistas, pero básicamente una base importante con el retorno de Alberto Espínola, quien no estaba jugando por suspensión. Él está totalmente a disposición del cuerpo técnico. La dupla de centrales confirmada por el propio Francisco Arce, con Williams Riveros, Alexis Duarte, y como lateral izquierdo habrá que ver si arranca Alan Rodríguez o repite Daniel Rivas. Conste que en la última conferencia de prensa Francisco Arce mencionó en primer lugar a Luis Vargas antes que a Rivas, en caso de que no llegue Alan Rodríguez. En el medio campo, por derecha, lo van a esperar a Alan Benítez. Me parece a mí que en caso de que no llegue Alan Benítez, allí puede arrancar y debutar con la camiseta del Cerro Porteño Brian Zamudio. En el doble 6 también hay una duda con la cuestión de Ángel Cardoso Lucena, que sigue entre algodones por llamarlo de alguna manera, y allí tiene posibilidades también de arrancar Robert Pires Mota con Rafael Carrascal. Claudio Aquino por izquierda, y se puede dar también la vuelta al retorno de Federico Carrizo al equipo titular como media punta, y en la delantera Marcelo Moreno Martins. Esa sería la base que maneja Francisco Arce para enfrentar mañana al Palmeiras.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís. Cuña Guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil este 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow. Bueno, Gerardo nos decía lo de Libertad. Cumplimos con todo. Bruno. Gracias, Edgar. Lo de Libertad para esta noche. Estamos con la transmisión. 19 horas arrancamos la previa. 20:30 Paranaense Libertad. Charlamos también con Ángel Romero y su momento en el Cruz Azul. Muy bien, la verdad muy bien. Nos estamos armando, digamos, para esta temporada. Tuvimos este partido, esta final al comienzo de la temporada y haberlo ganado nos llenó de confianza, un título más para el club, así que contento de poder estar con el equipo, ser parte de este nuevo proyecto, digamos, porque se cambió de entrenador, hay nuevas directivas, así que tratar de seguir por este camino. Empezamos muy bien, como dije, y ojalá que en la liga, ahora que empieza el próximo fin de semana, podamos hacer de la mejor manera y darle un título más a Cruz Azul. Martín Silva, Iván Pérez, Diego Viera, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, Bautista Merlini, Ramón Martínez, Marcelo Díaz, Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo y Roca Santa Cruz o Tacuara Cardoso en su defecto, Iván Franco. Ahí está entonces el equipo que nos pasaba Gerardito, ¿verdad? Lo de Libertad. ¿Tenemos a Merlini? Merlini sería Melgarejo. Porque tres volantes internos. O sea, Martínez, Díaz y Gómez. Bueno. Y arriba la duda. Roque o Tacuara. Había que ver, o si juega Iván Franco va a jugar por izquierda y va a pasar a ser el centro atacante Melgarejo. Y lo de Olimpia, Johnny nos contaba Olveira, Otálvaro, Saúl Salcedo, Antolín o Zárate. Que Antolín ya está a disposición, nos dijo, ¿verdad? Sí, pero Zárate estaba bien. Que Zárate, como que Antolín haya jugado contra el 12, me parece que habla clara quiénes van a jugar. Sí, Zárate con Salcedo. Y por izquierda, Mateo Gamarra o Tito Torres. Y está lo de Tito Torres de por medio, Ale Silva, va a jugar Quintana con Richard Ortiz, por izquierda Fernando Cardoso, y arriba Derlis González y la presencia, así como están las cosas, de Paiva. Sí. Y un poquito más atrás, como posibilidad, lo de Pollo, pero creo que va a jugar con un 9 de área Julio Cáceres, siendo local. Nos vamos, muchachos, volvemos a las 19, Dios mediante. Sí, Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo.
El neerlandés Max Verstappen, actual líder del campeonato mundial de la máxima categoría del automovilismo, está noveno con 29 victorias en el ranking histórico de pilotos con más grandes premios ganados en la Fórmula 1. El piloto del Red Bull Racing está a tiro de superar este año al piloto español Fernando Alonso del equipo Alpine, quien se encuentra sexto con 32 victorias en su historial. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. En Puma Energy tenés 5% de descuento en naftas y diésel todos los miércoles y con todos los medios de pago para parar, cargar y seguir con la mejor calidad en combustibles. Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Miguel Cuevas logra trabar inicio de su juicio oral. El diputado colorado Miguel Cuevas recusó al fiscal Luis Piñanes por supuesta falta de imparcialidad e independencia y consiguió postergar para el viernes 1 de julio a las 8 de la mañana el inicio de su juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad que planteó la defensa del legislador. Lo que pasa en el mundo. 2 años de guerra podrían suponer éxodo definitivo de 5 millones de ucranianos. Ucrania podría perder hasta 5 millones de sus habitantes si la guerra dura 2 años, ya que cuanto más se prolongue, más personas abandonarán definitivamente el país, según el Instituto de Demografía y Estudios